Mamá, les regalé tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo como algo simple, como alguien que comenta el clima o pide agua. Pero yo, tumbada en esa cama, con mi cuerpo débil y mi mente confundida. Si eres nuevo aquí y quieres estar al día con nuestros vídeos, suscríbete al canal porque puede ser que no nos vuelvas a ver. Esas palabras me dieron un puñetazo. Desperté de un coma de 6 meses. 6 meses con mi cuerpo en reposo, pero mi alma no sé dónde estaba. Y lo primero que dijo mi hijo fue: no fue suerte que estuvieras viva. No fue: mamá, me daba miedo perderte. No, él les dio mi casa, la que construí con mis propias manos y sudor, a mis suegros porque creía que iba a morir. Soy Emily Parker, tengo 60 años, y esta es mi historia. Nací en Chicago. Mi madre cosía para la iglesia y mi padre trabajaba en la construcción. No teníamos mucho, pero sí dignidad. Mi madre solía decir: Emily, nunca pidas nada que no hayas ganado con tus propias manos. Me lo tomé muy en serio. A los 22 años me casé con David, un albañil honesto. Michael nació 2 años después. Lo recuerdo como si fuera ayer. Una fría mañana de enero, calles con niebla. Cogí al bebé y pensé: te voy a dar todo lo que no tuve. Y lo hice. David murió cuando Michael tenía 8 años. Un accidente en el trabajo. Se cayó una viga. Nada. Quedé viuda, sola, con un hijo y sin nada. Pero no me rendí. Limpiaba casas. Luego aprendí a cocinar para fiestas y vendía pasteles y guisos. Poco a poco ahorré dinero. Ahorré cada dólar. Nunca compré nada superfluo. Mi ropa me duró años. Mis zapatos estaban remendados. Todo era para Michael. Pagaba la escuela, los uniformes, los libros, las salidas. Cuando quiso estudiar administración de empresas, acepté, aún sabiendo que tendría que trabajar más. Limpiaba por la mañana, vendía por la tarde y planchaba la ropa por la noche. Michael lo era todo, inteligente, educado. La gente decía: tienes suerte, Emily, tu hijo es bueno. Y yo les creía. A los 32 años, Michael se graduó. Buen trabajo en contabilidad. Recuerdo cuando me lo contó. Me abrazó y dijo: mamá, ahora me toca a mí. Lloré. Lloré de alivio, alegría y cansancio, pero también porque sabía que lo había dado todo y que ahora podía descansar. Fue por esa época que compré mi casa. No era grande, no era lujosa, pero sí mía. En Oak Creek, cerca de donde crecí. 2 dormitorios, una sala, una cocina con una mesa de madera que pinté. Al fondo, un patio con un manzano que daba frutos. Me encantaba. Todos los días, tomando café en el patio, contemplando el árbol. El olor a manzanas y el aire fresco me hacían sentir que todo había valido la pena. A Michael le gustaba la casa. Venía todos los fines de semana. Traía dulces. Charlábamos en la cocina. Trabajo, compañeros, la vida. Sencillo. Bien. Creí que lo había logrado. Paz, hogar, la compañía de mi hijo. A los 35, Michael conoció a Jessica. Me la presentó un domingo después de misa. Jessica era guapa, bien vestida, con las uñas pintadas y el pelo arreglado. Sonreía mucho, pero no le llegaba a los ojos. Me di cuenta, pero no dije nada porque Michael estaba enamorado y quería que fuera feliz. Jessica era de clase media. Su padre tenía una ferretería y su madre era maestra. Vivían en una casa más grande, en un mejor barrio, y Jessica nunca me dejó olvidarlo. Cuando llegó, lo miró todo, evaluándolo. Tocaba los muebles con las yemas de los dedos. Una vez, mientras servía café, me dijo: Emily, ¿no te parece que esta casa está un poco vieja? Michael se merece algo mejor, ¿no crees? Sonreí, pero me dolió. Michael se casó con Jessica 6 meses después. La fiesta fue en casa de sus padres. Ayudé a pagar, aunque no podía permitírmelo, porque era mi hijo. Después de la boda, alquilaron un apartamento. Jessica siempre se quejaba. Era pequeño y ruidoso. Se merecía algo mejor. Michael trabajaba más. Llegaba a casa cansado y estresado, pero decía: estoy construyendo nuestro futuro. Mamá. Pasaron los años. Jessica no se embarazó. Nunca hablamos, pero vi la amargura en sus ojos. Dejó de visitarme. Venía con comentarios mordaces. Emily, ¿nunca te cansas de cocinar siempre lo mismo? ¿Este mantel es el mismo de hace 5 años? Michael dice que no quieres cambiar esos muebles viejos. ¿Por qué estás tan apegada al pasado? Nunca respondí. Solo sonreí.
porque había aprendido que algunas batallas no valen la pena. Michael también empezó a venir con menos frecuencia, siempre, con excusas, demasiados compromisos laborales, cansancio, pero lo entendía, o al menos lo intentaba. Recuerdo una tarde de septiembre, hace 1 año y medio. Michael vino a visitarme solo. Se sentó conmigo en el jardín, mirando el manzano. Parecía distante. «Mamá», dijo, «¿alguna vez has pensado en vender esta casa?» Me quedé paralizada. «¿Venderla? ¿Por qué?» Se encogió de hombros. «No lo sé. Es demasiado grande para ti sola, y el dinero podría ayudarte. No sé, para vivir mejor». Lo miré, intentando comprender. «Michael, esta casa es todo lo que tengo. Aquí están mis recuerdos, mis años de trabajo. No necesito nada más». Guardó silencio un momento y luego asintió, pero no parecía convencido. Ahora, aquí en mi cama de hospital, recordando ese día, comprendo que ya estaba planeando, y yo, ingenuamente, pensé que solo eran palabras. Fue hace 7 meses, cuando todo cambió. Estaba en casa preparando la comida. Me sentí mareado. Pensé que era solo cansancio. Me senté un momento, pero el mareo empeoró. La habitación empezó a dar vueltas. Mi visión se nubló. Intenté levantarme, pero mis piernas no me obedecieron. Me caí. Lo último que recuerdo es el suelo frío en la cara y el olor a manzanas que venía del jardín. Entonces, todo se volvió negro. Desperté en una habitación blanca. Luces brillantes, olor a desinfectante, máquinas pitando. No sabía dónde estaba. No sabía cuánto tiempo había pasado. Una enfermera entró y al verme despierta, sonrió aliviada. «Señora Parker, gracias. Adiós. Llamaré al médico». Tenía la garganta seca. Intenté hablar, pero solo salió un susurro ronco. «¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿En el hospital?» «Señora, sufrió un derrame cerebral. Estuvo en coma durante 6 meses. 6 meses. Medio año de mi vida. Perdido». Minutos después, entró el médico. Me revisó los signos vitales. Me hizo preguntas. Respondí lo que pude, pero la cabeza seguía dando vueltas. «Le avisaré a su hijo», dijo la enfermera. «Michael, mi corazón se llenó de esperanza. Debe estar desesperado, preocupado. Debe estar sufriendo por mí». Llegó 2 horas después. Entró en la habitación con Jessica, impecable como siempre. Michael parecía cansado, pero no parecía aliviado. Parecía irritado. Sonreí débilmente, con dolor. «Michael, mi hijo». Se acercó, pero no me abrazó. Se quedó allí, con los brazos cruzados. «Mamá, me alegra tanto que hayas despertado». Su voz era fría y formal. Jessica estaba cerca de la puerta, mirando su teléfono. Intenté acercarme, pero Michael dio un paso atrás y dijo: «Mamá, les di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo miré, esperando que fuera una broma, pero su rostro estaba serio. Jessica levantó la vista de su teléfono y añadió con voz tranquila: «Búscate otro lugar donde vivir». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era ira, no era desesperación, era claridad. Miré a mi hijo, al niño que sostuve en mis brazos, alimenté, vestí y crié, y vi a un extraño. No dije nada. Simplemente cerré los ojos y respiré hondo. Y en ese silencio, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a discutir, no iba a suplicar, no iba a rebajarme. Iba a hacerlo de siempre, resolverlo todo con mis propias manos, y seguían sin saber qué me esperaba. Pasé 3 días más en el hospital, 3 días en los que las enfermeras iban y venían, los médicos me revisaban las constantes vitales, comida insípida en bandejas de plástico, pero nada de eso importaba. Mi mente estaba en otra parte, en casa, en mi jardín, bajo la sombra de mi manzano. Pensé en cómo eran las cosas antes de Jessica, antes de que mi hijo se convirtiera en alguien a quien ya no reconocía. Y, mirando el techo blanco de la habitación del hospital, me permití recordar. Recordé cuando todo era diferente. Michael era un niño dulce. No lo digo solo porque fuera mi hijo, lo digo porque era cierto. A los 5 años, se despertaba temprano y entraba en la cocina mientras yo preparaba café. Se sentaba en una silla de madera, con las piernas colgando porque no llegaba al suelo, y me miraba con esos ojos grandes y oscuros. «Mamá, ¿puedo ayudarte?». Le di una cuchara de madera y él removió lo que estuviera cocinando. Frijoles, gachas, lo que fuera. No importaba.
Lo importante era que estábamos juntos. Recuerdo una mañana de abril, cuando tenía 6 años. Trajo una flor que había cogido del jardín del vecino. Era una flor morada, toda arrugada porque la había apretado demasiado en su manita. «Es para ti». «Mamá, porque eres la más bonita». Guardé la flor entre las páginas de mi Biblia. Sigue ahí, seca, frágil, pero ahí sigue. Ese era el Michael que conocí. El niño que lloró al ver un perro callejero porque quería llevárselo a casa. El niño que me abrazó antes de dormir y me dijo: «Mamá, cuando sea grande, te voy a dar una casa enorme». Le acaricié el pelo y le dije: «No necesito una casa enorme, mi amor. Solo necesito que seas feliz». Y lo decía en serio. David murió en agosto. Agosto es un mes cruel, caluroso, aire pesado. Y ese año fue peor, porque mi mundo se derrumbó. Recuerdo el día que llamaron a la puerta. 2 hombres de la constructora donde trabajaba David llevaban sus cascos en las manos y la mirada baja. «Señora, ha habido un accidente». No recuerdo mucho de lo que dijeron después. Algo sobre una viga, sobre negligencia, sobre que fue instantáneo, pero nada importaba. David había muerto y yo estaba sola con un niño de 8 años. El funeral fue sencillo. No teníamos dinero, para nada grande. Unas flores, un ataúd modesto, el sacerdote diciendo palabras que se perdieron en el viento. Michael permaneció callado todo el tiempo. No lloró. Simplemente me apretó la mano con fuerza, como si temiera que yo también desapareciera. Esa noche, cuando lo cubrí, por fin habló. «Mamá, ¿volverá papá?» Me derrumbé. Me acosté a su lado, lo abracé fuerte y lloré. Lloré todas las lágrimas que no había podido derramar durante el día. Y él también me abrazó, con sus bracitos delgados, y me dijo: «No llores, mamá, yo te cuidaré». Tenía 8 años, y ya quería cuidarme. Y en ese momento juré que haría todo lo posible para que tuviera una vida mejor que la mía. Los primeros años fueron los más duros. Trabajaba de 6 a.m. a 10 p.m., limpiaba casas en barrios donde las señoras me miraban con lástima. «Pobrecita», decían, «tan joven y ya viuda». No me importaba la lástima, me importaba el dinero. Cada dólar que ganaba lo guardaba en una lata de galletas escondida debajo de la cama. Esa lata era mi futuro, era la educación de Michael, era nuestra comida, era todo. Michael iba a la escuela por la mañana y por la tarde se quedaba con la vecina, la señora Higgins. Una señora amable que no me exigía mucho que lo cuidara. A veces, cuando llegaba a recogerlo, Michael estaba haciendo sus tareas en la mesa de la cocina de la señora Higgins. Higgins, rodeado de ollas y sartenes y con olor a caldo de pollo. «Es un niño muy bien portado, Emily», me decía la señora Higgins. «Nunca arma problemas». Y era cierto. Michael nunca armaba problemas. Nunca pedía juguetes caros. Nunca se quejaba de que no pudiéramos ir a las excursiones escolares. Nunca exigía nada. Cuando cumplió 10 años, le regalé un balón de fútbol americano usado que compré en el mercadillo. Estaba un poco marchito, con manchas de tierra, pero lo abrazó como si fuera el mejor regalo del mundo. «Gracias, mamá. Es perfecto». Esa noche, viéndolo jugar en la calle con los otros niños del barrio, sentí que todo estaría bien, que mientras él fuera feliz, yo podría soportarlo todo. Cuando Michael tenía 12 años, empezó a ayudarme. No se lo pedí, simplemente lo hizo. Un sábado por la mañana, mientras me preparaba para vender pasteles en la plaza, apareció en la cocina con una caja de cartón. «Te ayudo a cargarla, mamá». «No, mi amor, descansa, es tu día libre. Quiero ayudarte». Y así lo hizo. Cargó esa pesada caja 4 cuadras hasta la plaza. Se quedó conmigo toda la mañana, ayudando a servir, cobrar y empacar los pasteles. La gente sonreía al verlo. «¿Qué hijo tan trabajador tienes, Emily?» Y yo, llena de orgullo, asentí. Por la tarde, al llegar a casa, le di la mitad de lo que habíamos ganado ese día. «Aquí es para ti, te lo mereces», negó con la cabeza. «No, mamá, quédatelo, es para la casa». Insistí, pero no aceptó. «Algún día ganaré mucho dinero», dijo con esa seriedad infantil que aún me parte el corazón recordar. «Y te compraré todo lo que necesites. No tienes que trabajar tanto». Lo abracé fuerte, tan fuerte que probablemente le hice daño, pero no me importó, porque en ese momento sentí que todo valdría la pena. Michael siempre fue inteligente. En la preparatoria sacaba las mejores notas de su clase.
Los profesores me llamaban para felicitarme. Su hijo tiene un futuro brillante, señora Parker. Debería continuar sus estudios, y yo ya lo había decidido. Por mucho que me esforzara, Michael iría a la universidad. Cuando llegó el momento de matricularlo, vendí mi única joya, un anillo de plata que David me había regalado al casarnos. No valía mucho, pero era suficiente para pagar la matrícula y los libros. Michael lloró al enterarse. Mamá, no debiste haber vendido eso. Solo era un anillo, mi amor. Tú eres más importante. Se quedó callado, pero vi algo en sus ojos, algo parecido a la culpa, como si se sintiera una carga. Tomé su rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme. Escúchame bien, Michael. Nunca serás una carga para mí. Eres lo mejor que me ha pasado en 1900. La vida. ¿Entiendes? Asintió, pero las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Lo abracé, y en ese abrazo le hice otra promesa silenciosa, que nunca tendría que preocuparse por nada, que yo me encargaría de todo. Y así fue. Durante 4 años de universidad, trabajé doble turno. Limpiaba casas, vendía comida, planchaba ropa. Se me encallecieron las manos. Empezó a dolerme la espalda, pero no importaba, porque Michael estaba estudiando. Y cuando se graduó con honores, cuando subió al escenario para recibir su diploma y me buscó entre el público para sonreírme, supe que había hecho lo correcto. Fue durante esos años que compré la casa. Ahorré durante 15 años, dólar a dólar, moneda a moneda. La lata de galletas debajo de mi cama se llenó, vació y llenó tantas veces que perdí la cuenta. Pero finalmente tuve suficiente para la entrada de una casa pequeña. La vi un domingo después de misa. Estaba en venta, con un cartel casi cayéndose de la puerta. Era modesta, con paredes de ladrillo sin pintar, ventanas viejas y un patio trasero descuidado, pero tenía potencial. Hablé con el dueño, un hombre mayor que se mudaba a otra ciudad con su hija. Le ofrecí todo lo que tenía. No era mucho, pero aceptó. Es suya, señora. Cuídela bien. Y así lo hice. Pasé meses renovándola. Pinté las paredes. Reparé las ventanas con la ayuda de un vecino. Limpié el jardín, quité la maleza y planté el manzano. Michael tenía 17 años entonces. Me ayudaba todos los fines de semana. Cargaba cubos de pintura, movía muebles, barría. «Va a quedar precioso, mamá», dijo, secándose el sudor de la frente. Y tenía razón. Cuando por fin terminamos, cuando me senté en el patio por primera vez con una taza de café y miré a mi alrededor, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Esta era mi casa, nuestro hogar, el lugar donde Michael y yo finalmente podíamos descansar después de tantos años de lucha. Pero lo bueno nunca dura para siempre. Michael entró a la universidad a los 19 años. Era difícil pagarla, pero yo ya estaba acostumbrada a las dificultades. Durante esos 4 años lo vi cambiar. No de golpe, fue gradual. Empezó a vestirse diferente. Dejó de usar camisetas sencillas y empezó a usar camisas con cuello. Se peinaba con gel. Compró zapatos que, yo sabía, costaban más de lo que decía. Me los regaló una amiga, mamá. No le creí, pero no dije nada. También empezó a llegar tarde a casa. Decía que tenía que estudiar en la biblioteca, que tenía proyectos en grupo, pero a veces llegaba a casa oliendo a cerveza. ¿Todo bien, mi amor? Sí, mamá. Solo estoy cansado. Y yo lo dejaba ir a su habitación, sin más preguntas, porque confiaba en él, porque era mi hijo y porque nunca imaginé que podría convertirse en alguien a quien no reconocería. Se graduó a los 23. Consiguió un trabajo rápido en una firma de contabilidad en el centro. El sueldo era bueno, mejor de lo que yo había ganado en mi vida. Ahora me toca cuidarte, mamá, me dijo el día que recibió su primer cheque. Me dio $1,000. $1,000. Lloré. Intenté negarme, pero insistió. Por favor, mamá, déjame hacer esto. Y acepté. En los años siguientes, Michael me ayudó económicamente. No mucho, pero lo suficiente para que pudiera trabajar menos, para que mis manos descansaran un poco, para que no me doliera tanto la espalda. Me visitaba todos los fines de semana. Me traía dulces, a veces flores. Nos sentábamos en el jardín, bajo el manzano, a charlar. Me contaba de su trabajo, sus jefes, sus compañeros. Le cocinaba su plato favorito, un guisado con arroz. Nadie cocina como tú, mamá. Y yo sonreía, porque esos momentos lo eran todo para mí. Esos momentos sencillos, sin complicaciones, donde éramos solo él y yo, madre e hijo,
como siempre debía ser. Pero entonces conoció a Jessica y todo cambió. Al principio fue sutil. Michael empezó a venir menos a casa los fines de semana. Ceno con amigos, mamá. Salí con alguien del trabajo. Llegaré tarde. No me esperes. Y lo entendí. Era joven. Necesitaba su vida. Pero cuando por fin la presentó, supe que algo andaba mal. No era por su apariencia. Jessica estaba bien arreglada y era educada. Era por cómo me miraba, como si yo fuera menos, como si mi casa fuera menos, como si todo lo que había construido no valiera nada. Recuerdo aquel primer domingo. Llegaron después de la iglesia. Michael tenía una gran sonrisa. Mamá, ella es Jessica, mi novia. Jessica extendió la mano, pero no sonrió con los ojos. Mucho gusto, señora Parker. Igualmente, querida. Pase, pase. Preparé café. Tomé el pan dulce que había comprado esa mañana. Las tazas eran viejas, pero limpias. La mesa era de madera, desgastada, pero resistente. Jessica se sentó con cuidado, como si temiera ensuciarse. Mientras servía el café, la vi mirando a su alrededor. Su mirada se detuvo en las cortinas descoloridas, las paredes con pintura vieja, el calendario colgado en la pared, y vi algo en su expresión. Desdén. Michael no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado mirándola con ojos llenos de adoración. Mamá hace el mejor café, dijo. Jessica tomó un sorbo y sonrió, pero la sonrisa no era genuina. Está bien. Pasamos una hora hablando, o mejor dicho, hice preguntas, y Jessica respondió con respuestas cortas, educadas y vacías. Cuando se fueron, Michael me abrazó. Gracias, mamá. Jessica estaba un poco nerviosa, pero le caíste bien. Sonreí y asentí, pero en el fondo sabía la verdad. Jessica no estaba nerviosa. Jessica me estaba evaluando y no. Pasé la prueba. Ahora, acostado en esta cama de hospital, con el pitido constante de las máquinas a mi alrededor, lo entiendo todo. Entiendo que, desde el primer día, Jessica vio mi casa como algo que podía tomar. Entiendo que Michael, poco a poco, dejó de ser mi hijo y se convirtió en su esposo. Entiendo que, aunque lo di todo, ellos solo esperaron. Esperaron a que desapareciera, y casi lo lograron, pero desperté, y ahora todo iba a cambiar. La boda de Michael con Jessica fue en junio. Junio. Es un mes lluvioso, pero ese año el cielo estaba despejado, como si incluso el clima conspirara para que todo fuera perfecto. La boda fue en el jardín de la casa de los padres de Jessica, una casa grande de 2 pisos con columnas blancas y un jardín lleno de rosas. Había mesas con manteles blancos, centros de mesa con flores caras y camareros uniformados sirviendo champán. Llegué temprano, con mi vestido más bonito. Lo había comprado de segunda mano en una tienda de segunda mano, pero estaba en buen estado. Beige, sencillo, mangas largas. Me peiné con un moño bajo. Al llegar, Sara, la madre de Jessica, me recibió con una sonrisa tensa. Emily, qué bueno que estás aquí. Ven, te presentaré a la familia. Me guió de mesa en mesa, presentándome como la madre del novio. La gente asintió, sonrió educadamente y siguió charlando. Yo no encajaba allí. Lo supe en cuanto vi los vestidos de las otras damas. Vestidos de diseñador, joyas de oro, peinados elaborados. Y allí estaba yo, con mi vestido y zapatos viejos de hacía 10 años. Pero no me importó. Estaba allí para Michael. Lo vi en el altar, esperando. Se veía tan guapo con su traje negro, nervioso, pero feliz. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió. Y por un instante, volví a ver al niño que me dijo, «Cuando sea grande, te voy a dar una casa enorme». Jessica caminó hacia el altar del brazo de su padre. Llevaba un elaborado vestido blanco con cuentas que brillaban al sol. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su maquillaje impecable. Era hermosa. Y, cuando llegó al altar y tomó la mano de Michael, vi algo en los ojos de mi hijo que me dolió. Adoración absoluta. La ceremonia fue corta. El sacerdote habló de amor, compromiso y familia. Michael y Jessica intercambiaron votos. Se besaron. La gente aplaudió. Y yo, sentada en la primera fila junto al novio, también aplaudí, aunque algo dentro de mí estaba roto. La fiesta fue larga. Música, baile, comida, platillos que nunca había probado. El vino costaba más de lo que ganaba en una semana. Me sentaba en una mesa al fondo, sola, la mayor parte del tiempo.
Algunas tías de Jessica venían a hablar conmigo, pero la conversación siempre era breve e incómoda. ¿Y a qué se dedica, señora Parker? Vendo comida, hago catering, hago tartas caseras. ¡Ah, qué bien! ¡Qué trabajadora! Y luego se fueron. Michael vino a verme una vez, entre bailes. ¿Está todo bien, mamá? Sí, mi amor. Todo es maravilloso. Me alegro mucho por ustedes dos. Me besó en la frente y regresó con Jessica. Me quedé allí, viéndolos bailar bajo las luces que colgaban de los árboles. Jessica se reía. Michael la miraba como si fuera lo único en el mundo. Y yo sentí que lo perdía. No de golpe, sino poco a poco, como arena escurriéndose entre mis dedos. Ayudé a pagar parte de la boda. Michael no me lo pidió, pero insistí. Mamá, no hace falta. Tengo ahorros. Quiero hacer esto, mi amor. Eres mi único hijo. Déjame ayudarte. Le di $3,000. Era todo lo que había ahorrado ese año. Dinero que ahorré vendiendo comida y limpiando casas. Michael lo aceptó, pero vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Gracias, mamá. Te lo devolveré. No quiero que me lo devuelvas. Es mi regalo. Pero él nunca lo vio así. Jessica tampoco. Meses después, durante el almuerzo en mi casa, escuché a Jessica hablando con Michael en la sala mientras yo preparaba café en la cocina. No puedo creer que aceptaras ese dinero. Pobrecita. Debe de haberse quedado sin nada. Su tono no era compasivo, era burlón. Michael murmuró algo que no pude oír. No entiendo por qué vive en esa casa vieja. Podría venderla y mudarse a un apartamento más pequeño y moderno. Me quedé allí con la cafetera en la mano. Michael no respondió. Y ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Durante los primeros meses después de la boda, Michael siguió visitándome. No muy a menudo, pero venía. A veces traía a Jessica, otras veces venía solo. Cuando venía sola, era como antes. Nos sentábamos en el jardín, bajo el manzano, a charlar. Me contaba de su trabajo, de su vida de casado, de sus planes. Jessica quiere que compremos nuestra propia casa. Estamos ahorrando, mamá. Genial, mi amor. Una casa es importante. Sí, aunque a veces siento que nunca ahorraremos lo suficiente. Todo es carísimo. Lo escuchaba, asentía y servía más café. Pero cuando Jessica venía con él, todo era diferente. Se sentaba en el borde de la silla, como si temiera ensuciarse. Miraba su celular casi todo el tiempo. Respondía con monosílabos cuando le hablaba y, siempre, tenía algo que criticar. Emily, ¿por qué no cambias esas cortinas? Son muy viejas. Esa mesa está muy rayada. ¿No has pensado en comprar una nueva? El patio se vería mejor si le pusieras suelo. Esta tierra se llena de polvo. Sonreí y dije, tienes razón, querida. Algún día lo haré. Pero nunca lo hice, porque esa era mi casa y me gustaba como estaba. Pasó un año. Michael y Jessica seguían alquilando el mismo y pequeño apartamento. Jessica se quejaba constantemente. No puedo vivir así para siempre, Michael. Merecemos algo mejor. Michael trabajaba más horas. Llegaba a casa cansado y estresado. Empezó a adelgazar y tenía ojeras. Una noche vino a verme solo. Era viernes, sobre las 9 p.m. Llovía. Llegó empapado, sin paraguas. Michael, ¿qué pasó? Entró sin decir nada. Se sentó a la mesa de la cocina, con las manos en el pelo. Estoy cansado, mamá. Me senté frente a él. ¿De qué, mi amor? De todo. Del trabajo, de las presiones, de no ser suficiente. Le tomé las manos. Eres más que suficiente. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Se quedó callado un momento. Luego levantó la vista. Jessica quiere que compremos una casa, pero no tengo dinero para la entrada. Estoy buscando préstamos, pero los intereses están por las nubes. Dale tiempo, mi amor. Saldrá bien. No sé si pueda esperar más. Ella está... Algo en su voz me dolió, como si la frustración de Jessica fuera más importante que su propia paz. Michael, escucha con atención. No puedes vivir para complacer a los demás, ni siquiera a tu esposa. Me miró sorprendido. Mamá, te digo la verdad. El matrimonio es un trabajo de dos. Si ella no tiene paciencia, entonces el problema no es tuyo, es de ella. Guardó silencio. Luego asintió, pero no parecía convencido. Esa noche, se quedó a dormir en su antigua habitación y por un momento todo volvió a ser como antes. Mi hijo bajo mi techo, a salvo, en paz. Pero las cosas no mejoraron. Jessica empezó a llamar a Michael a todas horas.
Lo supe porque, cuando vino a visitarme, el teléfono no paraba de sonar. Es Jessica. Quiere que me vaya a casa. Pero acabas de llegar. Lo sé, mamá, pero está molesta. Y se fue. Cada vez que esto ocurría, me quedaba en la puerta viéndolo irse y sentía que lo perdía cada vez más. 2 años después de la boda, las visitas se hicieron cada vez menos frecuentes. Michael solo venía una vez al mes, a veces ni siquiera eso. Cuando le preguntaba por qué, siempre tenía una excusa. Demasiado trabajo, mamá. Jessica no se encuentra bien. Tenemos compromisos. Y yo acepté, aunque por dentro algo se rompía un poco más cada vez. Fue por esa época cuando empecé a notar que Michael era diferente. No solo estaba más ocupado, sino más distante. Hablaba menos, sonreía menos. Cuando venía, solo se quedaba 1 hora y luego se iba. Lo siento, mamá, me tengo que ir. Pero ni siquiera probaste el guiso. La próxima vez lo prometo. Pero la siguiente vez siempre era igual. Y poco a poco dejé de cocinarle porque sabía que no se quedaría a comer. 3 años después de su boda, Jessica y Michael seguían sin tener hijos. Nunca pregunté. No era mi casa. Pero Jessica lo mencionó una vez, durante una de sus pocas visitas. Estábamos sentados en la sala. Michael había ido al baño, y de repente Jessica dijo, «No podemos tener hijos». La miré sorprendida. «Lo siento, cariño. No es tu culpa». Su voz era fría. «Pero Michael no se lo está tomando bien. Dice que quería darte nietos. Dale tiempo. Hay otras opciones». «No quiero hablar de eso», me interrumpió. «Solo te lo digo para que lo sepas, para que no sigas esperando nietos que nunca llegarán». Y ahí estaba de nuevo, ese tono de desprecio mal disimulado. Michael regresó y la conversación terminó. Pero desde ese día, algo cambió en la relación entre Jessica y yo. Ya no fingía amabilidad. Ya no sonreía al verme. Simplemente me miraba con esos ojos fríos y calculadores, como si esperara algo. 4 años después de la boda, Michael vino a visitarme una tarde de septiembre. Estaba solo. Se sentó conmigo en el jardín, mirando el manzano. Había manzanas colgando de las ramas. El aire olía a lluvia reciente. «Mamá», dijo sin mirarme, «¿has pensado alguna vez en vender esta casa?» Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. «¿Venderla? ¿Por qué?» Se encogió de hombros. «No lo sé. Es demasiado grande para ti sola. Y el dinero podría ayudarte. Podrías mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de mantener, Michael. Esta casa es mi hogar. Todos mis recuerdos están aquí. Tu padre y yo la construimos juntos. Creciste aquí». «Lo sé, mamá». Solo estaba pensando en voz alta. Hubo un largo silencio. «¿Jessica te pidió que me preguntaras eso?» Michael no respondió. Y esa falta de respuesta fue toda la respuesta que necesitaba. Lo miré. Mi hijo, el niño que sostenía en mis brazos, el joven que había prometido cuidarme. Y vi a un desconocido. «No voy a vender mi casa, Michael». «No pasa nada, mamá». Solo era una pregunta. Se quedó otra media hora y luego se fue. Y yo me senté en el jardín, bajo el manzano, desconsolada, porque esa pregunta no era inocente. Era una prueba, y acababa de suspenderla. Los meses siguientes fueron extraños. Michael dejó de venir por completo. Llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran breves. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien, mi amor». «¿Y tú?» «Ocupado. Te llamo luego». Y colgaba. Intenté no pensar demasiado en ello. Intenté convencerme de que era normal, de que estaba ocupado, de que tenía su propia vida, pero en el fondo sabía la verdad. Se estaba alejando de mí, y no sabía cómo detenerlo. Fue en diciembre de ese año cuando sentí el primer mareo. Estaba en la cocina, horneando pasteles para vender en el mercado navideño. De repente, todo empezó a darme vueltas. Me agarré al borde de la mesa y esperé a que se me pasara. Se me pasó, pero 2 días después volvió a ocurrir y luego otra vez. Fui al médico de la clínica. Me hizo unas pruebas. Dijo que tenía la presión alta. «Tiene que cuidarse, señora. Menos sal, menos estrés, más descanso». Acepté. Tomé la medicación que me recetó, pero no le dije nada a Michael porque sabía que si lo hacía, solo vendría por obligación, y yo no quería eso. Quería que viniera porque me quería, no porque se sintiera culpable. Pasó otro año. El mareo continuaba. A veces era leve, a veces fuerte, pero seguía adelante. Él seguía, vendiendo comida. Yo seguía cuidando mi casa. Él seguía esperando a que Michael volviera.
Y entonces, una tarde de mayo, todo cambió. Estaba en la cocina, como siempre, preparando la comida. La radio estaba encendida. Sonaba una vieja canción country. De repente, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero esta vez no se detuvo. Intenté agarrarme a algo, pero mis manos no respondían. Caí, y antes de que todo se volviera negro, pude pensar: Michael, perdóname. No recuerdo el hospital, no. Recuerdo la ambulancia, ni las luces, ni las voces de los paramédicos. Lo único que recuerdo es despertar en la oscuridad, una oscuridad densa, silenciosa y total. No podía moverme, no podía abrir los ojos, no podía hablar, pero podía oír. Al principio solo eran sonidos lejanos, pitidos, voces apagadas, pasos apresurados. Entonces, poco a poco, empecé a reconocer palabras. Accidente cerebrovascular grave. Está en coma. No sabemos cuándo despertará, si es que despertará. Y entonces oí la voz de Michael. ¿Cuánto tiempo puede quedarse así? No parecía angustiado, parecía cansado. El médico respondió algo que no entendí con claridad, pero entendí algunas palabras dispersas. Semanas, meses. No hay garantías. Quería gritar. Quería decirle que estaba allí, que podía oírlo, que no me dejara, pero mi cuerpo no respondía, y todo volvió a la oscuridad. El coma es un lugar extraño. No es como dormir, no es como soñar. Es como estar suspendido entre dos mundos, ni aquí ni allá. A veces oía voces, a veces sentía manos que me tocaban, pero no podía responder. Durante los primeros días o semanas, no estoy segura, oía a Michael venir a visitarme. Entraba, se sentaba junto a mi cama y decía: «Mamá, no sé si me oyes. Los médicos dicen que quizá sí, que quizá te ayude». Hizo una pausa. «Jessica dice que tenemos que ser realistas, que no querrías vivir así». Otra pausa más larga. «No sé qué hacer, mamá. No sé qué quieres que haga». Y entonces se iba. Quería gritarle: «Estoy aquí. Estoy luchando. No me dejes». Pero no pude. Las visitas de Michael se hicieron menos frecuentes. Al principio venía todos los días, luego cada 2 días, luego una vez a la semana. Y cuando venía, ya no hablaba tanto. Simplemente se quedaba sentado en silencio. A veces le susurraba: «Lo siento, mamá», pero nunca decía por qué lo sentía tanto. Un día oí a Jessica. Era la primera vez que venía, o al menos la primera vez que la oía yo. Su voz era fría e impaciente. «Michael, no podemos seguir pagando esto. El hospital es caro. Es mi madre, Jessica. Lo sé, pero los médicos dicen que podría estar así durante meses o años. ¿Vamos a gastar todos nuestros ahorros en esto? ¿Qué quieres que haga? Que apague las máquinas». No digo eso. Solo digo que también debemos pensar en nosotros. Hubo silencio. «Tiene una casa», dijo Jessica. «Una casa grande. Está vacía. Podríamos...» «No». La voz de Michael sonaba firme. «No voy a tocar su casa. No digo que la vendas. Solo que deberíamos usarla temporalmente mientras ella esté aquí». «Jessica, ya dije que no». Oí pasos que se alejaban, un portazo al cerrarse, y luego silencio. Quería llorar. Quería abrazar a mi hijo y decirle que estaba orgullosa de él por defenderme, pero no podía hacer nada. Solo podía escuchar. Pasaron las semanas, o eso creo. El tiempo no existía en ese lugar oscuro. Las visitas de Michael se hicieron cada vez más cortas. Entraba, se sentaba 5 minutos y se iba. A veces ni siquiera hablaba. Y allí estaba, atrapada en mi propio cuerpo, gritando en silencio. Entonces, un día, todo cambió. Escuché voces nuevas, voces que no reconocía. «Es una casa preciosa y está en buen estado». Sí, mi suegra la cuidaba muy bien. Era Jessica hablando con alguien. «Y está de acuerdo con que te mudes aquí. Está mal en el hospital, pero seguro que no le importaría. Al fin y al cabo, es familia». Mi corazón, si es que aún latía de alguna forma, se me encogió. «Bueno, si estás segura, completamente». «Segura, puedes mudarte cuando quieras». «No, no, no, no». Jessica estaba regalando mi casa, el lugar que construí con mi sudor, el lugar donde creció mi hijo, el lugar donde estaban todos mis recuerdos, y no pude hacer nada para detenerla. Los días siguientes fueron una tortura. Escuché fragmentos de conversaciones. Jessica hablando por teléfono. «Sí, mamá. Ya te dije que puedes usar la casa. Es grande.
Estarás cómoda. Michael, con voz cansada. ¿Estás segura de esto, Jessica? Michael, tu madre no va a despertar. Lo dijeron los médicos. Y aunque despierte, ¿crees que podrá vivir sola? Necesitará que la cuiden. Es mejor que la casa esté ocupada. No dijeron que no despertará. Dijeron que no lo saben. Es lo mismo. No, Jessica, no es lo mismo. Pero su voz carecía de convicción. Sonaba derrotada, como si ya hubiera perdido la batalla. Y entonces, un día, oí a los padres de Jessica, voces mayores, educadas y agradecidas. Muchas gracias, Michael. No sabes cuánto. Te lo agradecemos. De nada, Frank. La casa estaba vacía. ¿Y tu madre? ¿Cómo está? Silencio. Lo mismo. Sin cambios. Pobrecita. Pero al menos su casa no está vacía. La cuidaremos bien. Gracias. Y así, mis suegros, que ni siquiera eran míos, sino de mi nuera, se mudaron a mi casa, a mi hogar, al lugar donde planté el manzano con mis propias manos, y no pude hacer más que escuchar. Escuchar cómo desmantelaban mi vida mientras yo luchaba por recuperarla. Pasaron más semanas o meses. No sé. El tiempo se volvió una mancha borrosa. A veces oía a las enfermeras hablar de mí. Pobrecita. Lleva 3 meses así. ¿Sigue saliendo el sol? Casi nunca. Quizá una vez a la semana. Qué triste estar sola así. Pero no estaba sola. Estaba rodeada de máquinas, de pitidos, de voces desconocidas. Solo que no podía responderles. 4 meses, 5 meses, 6 meses. Las visitas de Michael casi desaparecieron. Venía cada 2 semanas, a veces cada 3. Y cuando venía, solo se quedaba unos minutos. Hola, mamá, sigo aquí. Jessica y yo estamos bien. Los padres de Jessica están cuidando tu casa. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Mientras yo estaba atrapada en la oscuridad, mientras desconocidos vivían en mi casa, mientras mi hijo poco a poco se olvidaba de mí, todo iba bien. Pero entonces algo empezó a cambiar. No puedo explicarlo. Fue como una pequeña luz encendida en la oscuridad. Al principio, no podía moverme, pero empecé a sentí una mano que me tocaba. Probablemente la de una enfermera. Sentí el sol entrando por la ventana, cálido contra mi piel. Olía a desinfectante, a sábanas limpias. Y luego, poco a poco, empecé a oír con más claridad. Las voces ya no eran apagadas, eran nítidas. Sus signos vitales están mejorando. ¿Crees que pueda despertar? Es posible. He visto casos así. Y entonces, un día, sentí que podía mover un dedo. Solo uno. Pero era algo. Era una señal de que estaba volviendo. No sé cuánto tiempo pasó entre ese primer movimiento y el momento en que finalmente abrí los ojos. Quizás días, quizás semanas. Pero un día, simplemente sucedió. Abrí los ojos. La luz era cegadora. Parpadeé varias veces, intentando concentrarme. Había una enfermera en la habitación, revisando algo en una máquina. Cuando me vio despierta, abrió mucho los ojos. Señora Parker, Dios mío, corrió hacia la puerta. Doctor, doctor, ya despertó. Después de eso, todo fue un caos. Entraron médicos, me examinaron y me hicieron preguntas. ¿Sabe dónde está? Asentí débilmente. ¿Sabe su nombre? Soy Emily. Mi voz era un susurro ronco. Excelente. ¿Sabe en qué mes estamos? No lo sabía. El médico sonrió. No te preocupes, es normal. Estuviste en coma 6 meses. 6 meses. Medio año de mi vida. Perdido. Llamaremos a tu hijo. Y entonces algo se encogió en mi pecho. Michael venía, y tenía que hablar de la casa. Pero entonces recordé. Recordé las conversaciones que había escuchado. Recordé a Jessica diciendo, no va a despertar. Recordé a Michael diciendo, los padres de Jessica están cuidando tu casa. Y en ese momento, tumbada en la cama del hospital, tras 6 meses de oscuridad, tomé una decisión. No iba a ser la víctima. No iba a suplicar. No iba a llorar. Iba a hacerlo de siempre. Tomar las riendas. Pero primero tenía que escuchar lo que Michael tenía que decir. Tenía que ver si mi hijo seguía allí, bajo la influencia de Jessica, o si lo había perdido para siempre. Michael llegó 2 horas después. Entró en la habitación con Jessica. Él parecía cansado. Ella, impecable. Los observé desde la cama, con el cuerpo aún débil, pero la mente despejada, más despejada que en años. Michael se acercó lentamente. Mamá, me alegra tanto que estés despierta. Su voz era fría, carente de verdadera emoción.
Jessica estaba de pie cerca de la puerta, mirando su teléfono. Intenté sonreír, pero no pude. Michael se acercó un paso más, pero no me tocó, y entonces habló. Las palabras que habían esperado, 6 meses para salir. Las palabras que confirmarían todo lo que había oído en la oscuridad. Mamá, les di tu casa a mis suegros. Pensé que ibas a morir. La habitación se quedó en silencio. Lo miré. Él me miró con esos ojos cansados, como si esperara que gritara, que llorara, que lo regañara. Pero no hice nada de eso. Jessica levantó la vista del teléfono y dijo con esa voz fría que también conocía: «Búscate otro lugar para vivir». Y ahí estaba toda la verdad. Mi hijo me había traicionado y su esposa estaba allí, asegurándose de que comprendiera que ya no tenía un lugar en mi vida. Cerré los ojos por un momento, respiré hondo y, al abrirlos, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la madre sumisa que lo perdonaba todo. Ya no era la mujer que callaba ante los insultos. Era Emily Parker, la mujer que sobrevivió a la viudez, la pobreza, 6 meses en coma, y no permitiría que me quitaran lo que era mío. Entiendo, dije con voz tranquila. Michael parpadeó, sorprendido por mi calma. ¿Entiendes? Sí, lo entiendo perfectamente. Jessica frunció el ceño, confundida. Entonces, mamá, no hay nada que resolver. La casa ya está... Lo sé, Michael, lo escuché todo. Cada conversación, cada decisión que tomaste sin mí. Jessica palideció. Michael abrió la boca, pero no salió nada. Ahora, continué con voz firme, aunque me temblaba el cuerpo por el esfuerzo. Quiero que salgas de esta habitación y no vuelvas hasta que te llame. Mamá, vete, Michael. Me miró un momento. Más. Luego bajó la cabeza y se fue. Jessica lo siguió, pero antes de cruzar el umbral, me miró. Una mirada que decía: esto no termina aquí. Y tenía razón. No terminó ahí. Apenas comenzaba. Pasé 4 días más en el hospital después de ese encuentro. 4 días en los que los médicos me hicieron pruebas, terapias y revisiones constantes. 4 días en los que tuve que reaprender cosas básicas. Caminar sin tropezar, sostener una cuchara sin que me temblara la mano, hablar sin trabarme. El cuerpo es extraño. Puede estar dormido 6 meses y olvidar cosas que creías permanentes. Pero la mente estaba más despejada que nunca. Durante esos 4 días, mientras las enfermeras me ayudaban a caminar por el pasillo, mientras los fisioterapeutas me guiaban con ejercicios sencillos, pensé en todo lo que había oído durante el coma. Pensé en las conversaciones entre Michael y Jessica. Pensé en cómo les habían dado mi casa sin mi consentimiento. Y pensé en qué hacer al respecto, porque una cosa estaba clara: no me iba a quedar de brazos cruzados. Michael no volvió a visitarme durante esos 4 días. Me llamó una vez, al segundo día después de que me desperté. Habló con la enfermera. Me preguntó cómo estaba y le pidió que me diera un recado. Su hijo dice que está ocupado con el trabajo, pero llegará pronto. Acepté, pero sabía la verdad. No venía porque tenía miedo de enfrentarme, miedo de que lo reprendiera, y tenía motivos para tener miedo. Jessica tampoco vino, pero eso no me sorprendió. Nunca había venido antes. ¿Por qué iba a empezar ahora? Al tercer día en el hospital, pedí hablar con la trabajadora social. Era una joven de unos 30 años, con gafas y una sonrisa amable. «Señora Parker, ¿en qué puedo ayudarla?», pregunté. «Necesito hacer unas llamadas y necesito información». Se sentó junto a mi cama. Sacó una libreta. «Cuéntame». «Estuve en coma 6 meses. Durante ese tiempo, mi hijo tomó decisiones sobre mi propiedad sin mi consentimiento. Necesito saber qué derechos tengo». Frunció el ceño. «¿Qué tipo de decisiones? ¿Le dio mi casa a otras personas?». «Dijo que podían vivir allí, pero la casa está a mi nombre. Nunca firmé nada». La trabajadora social escribió rápidamente. «¿Tiene poder notarial sobre usted?». «No, nunca firmé nada parecido». «Entonces no tenía derecho legal a tomar esas decisiones». Acepté. Ya lo creía. «¿Puede ayudarme a contactar con un abogado?». Ella asintió. «Por supuesto. Hay servicios legales gratuitos para personas en su situación. Permítame hacer algunas llamadas». Y entonces, a medida que mi cuerpo se recuperaba lentamente, mi plan empezó a tomar forma. Al día siguiente llegó el abogado. Se llamaba señor Davis. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y voz firme. Llevaba un maletín de cuero desgastado y gafas de lectura que se ponía y se quitaba constantemente.
Se sentó junto a mi cama y escuchó toda mi historia. Le conté del derrame cerebral, del coma, de las conversaciones que había escuchado, de cómo Michael les había dado mi casa a los padres de Jessica sin mi permiso. Tomó notas, asintió, hizo preguntas. ¿Está la casa a tu nombre? Sí, solo a mi nombre. ¿Tienes la escritura? Está en mi casa, en el cajón del armario de la sala, junto con otros documentos importantes. ¿Su hijo firmó algo en su nombre? No lo sé, pero si lo hizo, fue sin mi consentimiento y nunca le di un poder notarial. El señor Davis se quitó las gafas y me miró fijamente. Señora Parker, lo que hizo su hijo es apropiación indebida. Si permitió que otras personas ocuparan su propiedad sin su consentimiento, eso es ilegal. Y si falsificó su firma en algún documento, eso es fraude. Sentí algo en el pecho. No era satisfacción, era tristeza, porque estábamos hablando de mi hijo, Michael, el niño que había crecido en esa casa, que había prometido cuidarme, y ahora yo estaba allí, planeando tomar medidas legales contra él. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesito verificar si hay documentos falsos. Para ello, necesito ir al registro público de la propiedad y verificar si ha habido alguna actividad reciente en su casa. Segundo, necesito que firme un poder notarial para que pueda actuar en su nombre. ¿Cuánto tiempo tardará? Unos días, quizás una semana. No tengo mucho dinero para pagarle. Levantó la mano. Señora, esto es parte de un programa de asistencia legal. No tiene que pagarme. Solo quiero ayudarla a recuperar lo que le pertenece. Sentí lágrimas. En los ojos, lágrimas de alivio, de gratitud. Gracias, señor Davis. No me agradezca todavía. Recuperemos su casa primero. Y así, el plan se puso en marcha. Esa misma tarde, el señor Davis trajo los documentos del poder notarial. Los leí con atención. Firmé con mano temblorosa, pero firme. Mañana empezaré las investigaciones, dijo. Te mantendré informado. Cuando se fue, me quedé en la cama, mirando al techo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, el médico me dio de alta. Su recuperación ha sido notable, señora Parker, pero necesita continuar con la fisioterapia. Tome su medicación y venga a sus controles cada 2 semanas. Sí, doctor, lo haré. ¿Tiene dónde quedarse? Esa pregunta me impactó porque no tenía dónde quedarme. Mi casa estaba ocupada por los padres de Jessica y no iba a pedirle ayuda a Michael. Yo tengo amigos. Mentí. El médico no parecía convencido, pero asintió. Muy bien. La enfermera le dará el alta y las recetas. Cuídese. Cuando se fue, me senté en la cama, vestida con la ropa que las enfermeras me habían guardado. La misma ropa que llevaba el día del derrame, ahora lavada y doblada. Una blusa sencilla color crema, vaqueros, mis zapatos viejos. Me miré en el espejo del baño. Había perdido peso. Mi cabello, que siempre había mantenido bien cuidado, estaba completamente blanco. Tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Parecía viejo. Tenía 60 años y me sentía como si tuviera 100. Pero estaba vivo. Y eso era lo que importaba. Llamé a la señora Higgins, mi vecina de siempre, la mujer que cuidó de Michael cuando era niño. Respondió después de 3 timbres. Hola, señora Higgins, soy Emily. Hubo un silencio. ¿Emily? Dios mío, me enteré de que te despertaste. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Salgo del hospital hoy y necesito un favor. Dime, cariño, lo que necesites. ¿Puedo quedarme contigo unos días, solo hasta que arregle algunas cosas? Por supuesto. Ven cuando quieras. Mi casa es tu casa. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Gracias, señora Higgins. Gracias. No me des las gracias. Nos vemos pronto. Salí del hospital esa tarde. No llamé a Michael. No quería verlo todavía. Tomé un taxi a casa de la señora Higgins. Vivía a 3 cuadras de la mía. 3 cuadras que parecían un mundo aparte. Cuando llegué, me esperaba en la puerta. Había envejecido desde la última vez que la vi. Ahora, a sus 82 años, tenía el pelo completamente blanco y la espalda un poco encorvada. Pero su sonrisa era la misma. Emily, mi niña, me alegro mucho de verte. Me abrazó fuerte, y yo, que llevaba días conteniendo las lágrimas, finalmente lloré. Lloré en los brazos de aquella mujer que me conocía desde hacía décadas, que había visto crecer a Michael, que conocía toda mi historia. Tranquila, tranquila, me dijo, acariciándome el pelo. Estás aquí, estás a salvo. Pero no me sentía segura, me sentía destrozada. La señora Higgins me instaló en la habitación de invitados.
Una pequeña habitación con una cama individual, una cómoda vieja y una ventana que daba al patio trasero. Descansa todo lo que necesites y, cuando estés lista, cuéntame qué pasó. Pero no podía descansar. Esa noche, después de que la señora Higgins se acostara, me senté en la cama y miré por la ventana. Desde allí podía ver las luces de las casas vecinas, y si me inclinaba un poco, podía ver mi casa. Mi casa. Las luces estaban encendidas. Había un coche aparcado afuera que no reconocí. Seguramente eran los padres de Jessica, desconocidos, viviendo en mi casa, durmiendo en mis camas, usando mis cosas. Sentí rabia, pero también algo más: determinación. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el señor Davis me llamó al celular de la señora Higgins. Señora Parker, tengo noticias. Dígame. Fui al registro de la propiedad. Revisé todos los documentos de su casa. No hubo cambio de propietario. No hubo venta. No hay ningún documento que transfiera la propiedad a otra persona. Respiré aliviado. Entonces, la casa sigue siendo legalmente mía. Sí, pero hay un problema. ¿Qué? Su hijo firmó un contrato de préstamo. ¿Qué es eso? Es un contrato donde el propietario permite a otra persona usar su propiedad gratuitamente, por un período determinado. En este caso, su hijo firmó un contrato a favor del señor Frank y la señora Sarah Miller, los padres de su nuera, por un período de 2 años. Sentí que se me subía la sangre a la cabeza, pero no tenía derecho a firmarlo. La casa es mía. Exactamente. Y ahí radica el problema legal. Su hijo firmó este contrato usando un poder notarial que dice tener sobre usted, pero cuando revisé los documentos, vi que este poder notarial es falso. ¿Falso? Sí. La firma que aparece como suya no coincide con su firma real, y la fecha del documento indica que se firmó hace 1 año. Pero, según mis investigaciones, usted nunca fue a esa notaría. Hablé con el notario y no tiene constancia de su presencia ese día. Cerré los ojos. Michael había falsificado mi firma, mi propio hijo. ¿Qué significa esto?, pregunté. Significa que el contrato es nulo y que podemos emprender acciones legales por fraude y apropiación indebida. También podemos solicitar una orden de desalojo inmediato para los actuales ocupantes de su vivienda. ¿Cuánto tardará? Si actuamos con rapidez y con las pruebas que tenemos, podemos obtener una orden judicial en 2 o 3 días. Luego, un alguacil ejecutará el desalojo. También podemos presentar cargos penales contra su hijo por falsificación de documentos. Mi corazón se aceleró. ¿Acusaciones penales contra Michael, señor Davis? ¿Hay alguna manera de recuperar mi casa sin que Michael vaya a la cárcel? Hubo silencio. Señora Parker, entiendo que es tu hijo, pero lo que hizo es un delito grave. Si no presentamos cargos, podría volver a hacerlo o algo peor. Lo sé, pero ¿puedo pensarlo? Claro, pero cada día que pasa es un día diferente. Esas personas viven en tu casa sin permiso. Lo entiendo. Dame un día. Mañana te daré mi respuesta. De acuerdo, te llamo mañana. Colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, temblando. Por la tarde, me armé de valor y fui a mi casa. Solo quería verla. Solo quería saber si seguía allí. Caminé despacio, apoyándome en las paredes cuando me mareaba. El médico me había dicho que descansara, pero no podía. Necesitaba ver mi casa. Al llegar a mi calle, me detuve. Allí estaba, mi casa de ladrillo, mi puerta de madera, mi ventana con las cortinas que yo misma había cosido, pero todo parecía diferente. Había macetas nuevas en la entrada, macetas que no había puesto allí. Habían cambiado la pintura de la puerta. Ahora era de un tono de verde que jamás habría elegido. Y en el patio trasero, había ropa tendida, ropa que no era mía. Me acerqué con el corazón acelerado. Alcancé a ver por la ventana de la sala, y lo que vi me rompió el corazón. Había muebles nuevos, un gran sofá de cuero que ocupaba el lugar donde había estado mi viejo sofá de tela, un televisor enorme en la pared, una mesa de centro de cristal. Todo lo mío había desaparecido, como si nunca hubiera existido. ¿Puedo ayudarle?, pregunté sobresaltado. Un hombre mayor estaba en la puerta. Debía de tener unos 65 años, con el pelo canoso y gafas. Vestía una camisa a cuadros y vaqueros. Frank, el padre de Jessica. ¿Busca a alguien? Me miró con recelo, como si fuera un desconocido, como si no fuera el dueño de esa casa. Algo dentro de mí
Mi se quebró, pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Me equivoqué de dirección, dije con calma. Disculpe, y me di la vuelta. Caminé de regreso a casa de la señora Higgins, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira. Esa noche llamé al abogado Davis. Señor Davis, por favor, siga adelante con todo. ¿Está seguro? Por supuesto. Quiero que me devuelvan mi casa y que se haga justicia. Entendido. Presentaré los documentos mañana. En 3 días como máximo tendremos la orden judicial. Gracias, señora Parker. Sé que es difícil, pero está haciendo lo correcto. Lo sé. Colgué. Me senté en la cama, mirando mi casa por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Michael y Jessica creían que podían quitármelo todo. Pensaban que era débil, que era una víctima, pero se equivocaban, y pronto lo descubrirían. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida, no por el dolor físico. Ya estaba disminuyendo. La terapia que hacía todas las mañanas en casa de la señora Higgins estaba funcionando. Podía caminar sin marearme. Podía sostener una taza de café sin temblar. No, lo que me consumía era la espera de la orden judicial, la espera de que todo esto terminara. El señor Davis me llamaba todas las tardes para ponerme al día. Ya presenté la demanda, señora Parker. El juez está revisando los documentos. Necesitamos una firma más y un testigo más. Cada llamada me llenaba de ansiedad y esperanza a la vez. La señora Higgins intentaba distraerme. Vamos, Emily, ayúdame a hacer estas galletas. Veamos la telenovela. Dime cómo te sientes hoy. Era amable y paciente, pero yo no podía concentrarme en nada más que en mi casa, recuperar lo que era mío y enfrentar a Michael. Al segundo día de salir del hospital, Michael finalmente vino a buscarme. La señora Higgins me avisó desde la puerta. Emily, tu hijo está aquí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quieres que te diga que no? No, déjalo entrar. Necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Michael entró en la habitación con pasos vacilantes. Parecía cansado, más delgado que la última vez que lo vi en el hospital. Mamá. Se sentó en el sillón frente a mí. La señora Higgins desapareció silenciosamente hacia la cocina. Nos quedamos en silencio un buen rato. Él miró al suelo. Yo lo miré. Por fin, habló. No sabía que habías salido del hospital. Habría venido a buscarte y llevarte a... Michael, a mi casa. La casa que... les diste a tus suegros. Se estremeció. Mamá, pensé que ibas a morir. Los médicos lo dijeron. Los médicos nunca dijeron que iba a morir. Dijeron que no sabían cuánto tiempo estaría en coma. Hay una diferencia. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De tener una madre enferma. De tener que cuidarte. No, no es eso. Tenía miedo de perderte. Y cuando Jessica sugirió eso... Ay, Jessica, no pude evitar sonar amargado. Claro, Jessica, solo quería ayudar. Ayudar dándoles mi casa a sus padres es... ¿Ayudar? Necesitaban un lugar donde vivir. La habían vendido para pagar deudas. Y yo también necesitaba mi casa, Michael. Esa casa que compré con mi propio sudor. Esa casa donde te crié. Mi voz se quebró al final. Se cubrió la cara con las manos. Lo siento, mamá. Lo siento. ¿Por qué hiciste eso? Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. ¿Por qué? Porque no sabía qué más hacer. El hospital era demasiado caro. Y Jessica no paraba de decir que teníamos que ser prácticos. Que su casa estaba vacía. Que sus padres se encargarían, que tú no volverías. Pero sí volví, sí. Su voz era casi un susurro. Has vuelto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, mamá. Los padres de Jessica ya se mudaron. Trajeron todos los muebles. Hicieron cambios en la casa. Pintura, reformas, sin mi permiso. Lo sé. ¿Sabes lo que hiciste, Michael? ¿Tienes alguna idea? Me miró confundido. Falsificaste mi firma. Firmaste un contrato con un poder notarial falso. Eso es fraude. Es un delito. Pálido. ¿Cómo lo sabes? Porque contraté a un abogado, investigó y encontró el documento con mi firma falsificada. Mamá, yo no... ¿Fue Jessica quien... ¿Jessica falsificó mi firma? Guardó silencio. Contéstame, Michael. Ella conocía a alguien, un notario que redactó los documentos. Yo solo firmé como testigo. Cerré los ojos. Así que era peor de lo que imaginaba. No solo me habían quitado la casa, sino que lo habían planeado todo. Habían conspirado. Y no creías que eso estuviera mal. Pensé que no despertarías.
Su voz era débil. Pensé que nunca lo descubrirías. Abrí los ojos y lo miré. Lo miré de verdad y vi a un hombre que ya no reconocía. Un hombre débil, manipulado y perdido. Michael, tengo 60 años. He trabajado toda mi vida. Sobreviví a la pérdida de tu padre. Sobreviví a la pobreza. Sobreviví a 6 meses en coma. Y yo también sobreviviré a esto. Mamá, voy a recuperar mi casa, con o sin tu ayuda. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Presenté una demanda. En un par de días habrá una orden de desalojo y los padres de Jessica tendrán que irse. Se levantó, indignado. No puedes hacer eso. No tienen a dónde ir. Yo tampoco tenía a dónde ir, Michael. Mi voz resonó en la pequeña sala. Se quedó paralizado. Desperté del coma y mi propio hijo me dijo que buscara otro lugar donde vivir. ¿Tienes idea de cómo me sentí? Las lágrimas corrían por mi rostro. Pasé 6 meses luchando por mi vida, 6 meses en la oscuridad. Y cuando finalmente regresé, lo primero que oí fue que me lo habían quitado todo. Mi casa, mi hogar, mi lugar en el mundo. Mamá, por favor. No, Michael, se acabaron los por favores. Ya tomé mi decisión. Jessica me matará si hago esto. Y ahí estaba, la verdad. No le importaba yo. Le importaba Jessica. Así que ya sabes a quién elegir. Se quedó allí, con los hombros hundidos, derrotado. ¿Qué quieres que haga? Quiero que hables con los padres de Jessica. Quiero que les digas que tienen 3 días para desalojar mi casa antes de que llegue el alguacil. Necesitarán más tiempo. Necesitaba más tiempo para recuperarme del coma. Pero la vida no nos da lo que necesitamos. Michael, nos da lo que merecemos. ¿Y qué merezco yo? Lo miré a los ojos. Tendrás que decidirlo tú misma. Se fue enseguida, sin abrazarme, sin decir nada más. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. La señora Higgins salió de la cocina al oír el portazo. ¿Está todo bien, querida? No lo sé, señora Higgins, no lo sé. Me abrazó y volví a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, porque por fin había dicho todo lo que necesitaba decir. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, pensando en todo. Pensé en Michael de niño, en cómo me abrazaba, en cómo me decía que me quería. Pensé en el día de su graduación, en cómo me había buscado entre la multitud para sonreírme. Pensé en todas las promesas que me había hecho. Cuando sea grande, te cuidaré. Nunca te dejaré solo. Eres lo más importante para mí. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que anteponía a su esposa a su propia madre? ¿En qué momento perdí a mi hijo? A la mañana siguiente, el señor Davis me llamó. Señora Parker, tengo buenas noticias. El juez aprobó la orden de desalojo. Se ejecutará pasado mañana a las 10:00 a.m. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Tan rápido? Sí. El juez vio las pruebas de la falsificación y lo consideró un caso urgente. También hay una orden de arresto contra su hijo y contra la persona que falsificó los documentos, pero se ejecutará después del desalojo. ¿Orden de arresto? Sí, por fraude y falsificación, pero aún podemos detenerlo si quiere. Si su hijo devuelve la casa voluntariamente y admite el delito, podemos llegar a un acuerdo. Cerré los ojos. Orden de arresto. Mi hijo podría ir a la cárcel. Dame hasta mañana. Hablaré con él. De acuerdo, pero el desalojo sigue en pie. Esto no se puede detener. Entiendo, colgué. La señora Higgins me miró desde la puerta de la cocina. ¿Vas a darle otra oportunidad? No lo sé, pero necesito intentarlo una última vez. Por la tarde fui a buscar a Michael, no a mi casa. No quería ver a los padres de Jessica todavía. Fui a su trabajo. Era un moderno edificio de oficinas en el centro, con paredes de cristal y seguridad en la entrada. Le pedí al guardia que llamara a Michael. Dile que su madre está aquí. El guardia hizo la llamada. Minutos. Después, Michael bajó. Parecía sorprendido. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. ¿Podemos ir a algún sitio? Miró su reloj. Tengo una reunión en media hora. Esto es más importante. Suspiró. Hay una cafetería a una cuadra de aquí. Nos sentamos en una mesa al fondo. Él pidió un café. Yo pedí un té. Cuando llegaron las bebidas, hablé. Pasado mañana, a las 10 de la mañana, llegará un alguacil a la casa. Va a ejecutar una orden de desalojo. Los padres de Jessica tienen que irse. Michael palideció. ¿Ya lo hiciste? Sí, mamá. No tienen a dónde ir.
Ese no es mi problema, Michael. Es tu problema. Tú los metes ahí, tú los sacas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que los eche a la calle? Quiero que encuentres una solución, pero una que no sea a costa de mi casa. Se pasó las manos por el pelo, frustrado. Jessica me dejará si hago esto. Y ahí estaba de nuevo. Jessica. Siempre Jessica. ¿Y yo, Michael? ¿Acaso no importo? Sí, importas, mamá, pero... ¿Pero qué? Pero ella es más importante. No respondió. Y ese silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Me puse de pie. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? ¿Hay una orden de arresto contra ti por fraude? Pero aún puedo detenerla si haces lo correcto. ¿Lo correcto? Devuélveme mi casa. Admite que cometiste un error. Y asegúrate de que los padres de Jessica se vayan en paz. Hazlo. Y retiré los cargos. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Me enviarías a la cárcel? No quiero hacer eso, Michael. Eres mi hijo. Pero si me obligas, sí lo haré. No puedo creer que estés diciendo esto. Yo tampoco puedo creer mucho de lo que pasó, pero aquí estamos. Me di la vuelta para irme. Mamá, espera. Me detuve, pero no me giré. ¿Qué nos pasó? Su voz sonaba entrecortada. ¿Cuándo nos convertimos en esto? Me giré lentamente. Nos convertimos en esto cuando dejaste de ser mi hijo y te convertiste solo en el esposo de Jessica. Y salí de la cafetería. Esa noche, Michael me llamó. Mamá, hablé con Jessica. Hablé con sus padres. Van a desocupar la casa mañana. Sentí un enorme alivio. ¿En serio? Sí, no están contentos. Jessica está furiosa conmigo, pero se irán. Gracias, Michael. ¿Retirarás los cargos si todo sale bien mañana? Sí, de acuerdo. Hubo un largo silencio. Mamá, lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo sé. ¿Me perdonarás algún día? Cerré los ojos. No lo sé, Michael. Quizás, pero eso llevará tiempo. Lo entiendo. Te amo, hijo mío. Siempre te amaré. Pero eso no. Significa que dejaré que me vuelvas a lastimar. Lo entiendo. Colgamos, y me quedé sentada en la cama, con el teléfono en la mano, sintiéndome vacía y llena a la vez. Vacía, porque había perdido algo con mi hijo que nunca volvería a ser igual. Llena de ira, porque por primera vez en mucho tiempo me había defendido. El día del desalojo amaneció gris. Unas densas nubes cubrían el cielo de Chicago, amenazando lluvia. El aire era húmedo y denso. Me desperté temprano, a las 6 a.m., aunque el aviso de desalojo era para las 10 a.m. No había dormido bien. Di vueltas en la cama toda la noche, pensando en lo que iba a pasar. En unas horas volvería a casa, a mi casa. Pero no sabía en qué estado la encontraría. No sabía qué habían hecho los padres de Jessica con mis cosas, con mis muebles, con mis recuerdos. La señora Higgins preparó café y magdalenas para desayunar. Tienes que comer algo, Emily. Va a ser un día largo. Intenté comer, pero la comida se me atascó en la garganta. No puedo. Señora Higgins, estoy muy nerviosa. Lo sé, querida, pero necesitas fuerzas. Tomé un sorbo de café. Estaba caliente, reconfortante. ¿Quieres que te acompañe? No. Esto es algo que tengo que hacer sola. Ella asintió, comprensiva. Pero si me necesitas, solo llámame. Estaré aquí. Gracias. A las 9:30 a.m. salí de la casa de la señora Higgins. Caminé lentamente hacia mi calle. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Al llegar a la esquina, vi que un coche oficial ya estaba estacionado frente a mi casa. Era blanco, con el logo oficial en el lateral. El abogado, el señor Davis, estaba de pie junto al coche, hablando con un hombre uniformado. Debió ser el agente Stevens. Al verme, el abogado se acercó. Señora Parker, buenos días. Buenos días, señor Davis. ¿Nervioso? Es comprensible. Les presento al agente Stevens. Él es quien cumplirá la orden. El agente era un hombre de unos 40 años, con bigote y expresión seria. Extendió la mano. Señora Parker, siento mucho que tengas que pasar por esto. Gracias. ¿Sabes si los ocupantes de la propiedad están al tanto del desalojo? Mi hijo les notificó ayer. Dijeron que desalojarían voluntariamente. Bien, eso facilitará las cosas. Pero, en cualquier caso, tengo que ejecutar formalmente la orden. Miré hacia mi casa. Las cortinas estaban corridas. No había señales de movimiento. ¿Siguen ahí? Eso es lo que vamos a averiguar. A las 10 en punto, el agente Stevens llamó a la puerta. Llamó 3 veces con fuerza. Agente de la corte, oficina del sheriff. Abrió la puerta. Esperamos. Nada. Volvió a llamar. Tienen una orden de desalojo.
Abre la puerta o tendré que tirarla abajo. Por fin, la puerta se abrió. Frank, el padre de Jessica, estaba allí. Parecía cansado, derrotado. Llevaba una camisa arrugada y vaqueros. «Nos vamos», dijo con voz ronca. «¿Van a desalojar la propiedad?» «Sí, estamos terminando de empacar. Tienen 30 minutos». Frank asintió y se hizo a un lado. El agente entró primero, luego el abogado Davis y finalmente yo. Entré en mi propia casa por primera vez en más de 6 meses y lo que vi me rompió el corazón. Todo era diferente. Las paredes que había pintado de color crema ahora eran blancas. El suelo de baldosas rojas, que tanto me había costado instalar, ahora tenía alfombras. En la sala, donde antes estaba mi viejo sofá de tela floral, ahora estaba ese gran sofá de cuero que había visto por la ventana. La mesa de centro de cristal, una lámpara moderna que no combinaba con nada. En las paredes, fotos de la familia de Jessica, fotos que no reconocía, gente que nunca había visto. Como si mi vida, mi historia, se hubiera borrado. «¿Dónde están mis muebles?», pregunté con voz temblorosa. Frank estaba guardando cosas en una caja. «Lo guardamos en el cobertizo del patio trasero. Pensamos que no volverías. El cobertizo, mis muebles, mis recuerdos, amontonados en un cobertizo como basura». Caminé hacia la cocina. Mi mesa de madera, la que yo misma había pintado, había desaparecido. En su lugar había una mesa de cristal con sillas de metal. Mi vieja estufa, donde había cocinado miles de comidas para Michael, había sido reemplazada por una nueva y reluciente. Incluso habían cambiado la vajilla. Mis tazas desportilladas habían desaparecido. Mis platos de cerámica con flores. Todo era nuevo, moderno, impersonal. «¿Dónde está la señora Sara?», preguntó el oficial. «En su habitación, empacando». Caminé hacia las habitaciones. Lo que había sido mi habitación ahora tenía una cama king size que no reconocí. Las cortinas eran diferentes. El armario estaba lleno de ropa que no era mía. En la habitación de Michael, la que había sido su dormitorio de la infancia, encontré a Sara. Era una mujer de unos 60 años, delgada, con el pelo castaño teñido y pendientes de perla. Estaba doblando ropa y metiéndola en maletas. Al verme, se detuvo. Nos miramos en silencio un momento. «Señora Parker», dijo finalmente. Su voz era fría. No pensé que volvería. «Pues sí, Michael nos dijo que estaba muy enferma, que probablemente no despertaría». Michael se equivocó. Volvió a doblar la ropa con movimientos bruscos. «Esto no es justo. No teníamos a dónde ir. Michael nos ofreció esta casa. No hicimos nada malo, excepto vivir en una casa que no era tuya, sin mi permiso. Tu permiso no era necesario. Estabas en coma. Michael tenía derecho. Michael no tenía derecho. Esta casa es mía, solo mía, y tú lo sabías». Cerró la maleta de golpe. «Jessica tenía razón sobre ti. Eres una egoísta». Esas palabras me dieron un golpe. Egoísta por querer recuperar mi casa, por no pensar en su hijo, por ponerlo en esta situación. Jessica está furiosa con él. Si su matrimonio está en crisis, es porque él tomó malas decisiones, no por mí. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Te aprovechaste de mi enfermedad, y ahora que he despertado, estás disgustada porque tendrás que afrontar las consecuencias. Sara me miró con los ojos llenos de ira. «Un día estarás sola, señora Parker, completamente sola, y entenderás lo que es perderlo todo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. El agente Stevens apareció en la puerta. «Señora, tiene 20 minutos para terminar de empacar». Sara cogió sus maletas y salió de la habitación sin mirarme. Me quedé allí, en lo que había sido la habitación de Michael, con un peso enorme en el pecho. Salí al patio. Necesitaba aire, necesitaba ver mi manzano, pero al llegar al jardín me detuve en seco. El manzano había sido podado severamente. Las ramas que una vez alcanzaron el tejado de la casa ahora eran tocones cortos. No había manzanas ni hojas verdes, solo ramas desnudas, como huesos secos, apuntando hacia el cielo gris. «¿Qué le hiciste?», susurré. Frank estaba sacando cajas del almacén. El árbol crecía demasiado, estorbaba. Lo hicimos podar. ¿Estorbaba? Sí. Las ramas alcanzaron la ventana del dormitorio y las manzanas cayeron y cubrieron el patio. Sentí lágrimas en los ojos. Ese árbol, lo planté yo mismo, hacía 25 años. Yo lo había cuidado, lo había regado a diario.
Él había visto crecer cada rama, había recogido cada manzana y lo habían mutilado como si no fuera nada. Era mi árbol, dijo con la voz entrecortada. Frank se encogió de hombros. Volverá a crecer. Pero yo sabía que no volvería a ser igual. Nunca volvería a ser igual. Media hora después, Frank y Sarah terminaron de empacar. Tenían 4 maletas grandes, varias cajas y bolsas de basura llenas de ropa. El agente Steven supervisó cómo subían todo al coche. Me quedé en la puerta observando. Cuando terminaron, Frank se acercó. Dejemos las llaves en la mesa de la cocina. De acuerdo. Cuídese, señora Parker. No respondí. Sarah pasó a mi lado sin decir nada, pero me miró con resentimiento. Subieron al coche y se marcharon. El agente Stevens me entregó unos papeles. El desalojo se ha llevado a cabo. La propiedad vuelve a ser suya. Aquí tiene los documentos oficiales. Gracias, agente. Si tienen algún problema, si intentan regresar, avísenos de inmediato. Lo haré. El oficial y el señor Davis también se fueron poco después, y finalmente me quedé sola en mi casa. Entré despacio. El silencio era absoluto. Caminé por la sala, tocando las paredes. Olían diferente, a pintura nueva, a desconocidos. Fui a la cocina. La estufa reluciente me devolvió la mirada como un insulto. Fui a mi habitación. La enorme cama ocupaba todo el espacio. Fui a la habitación de Michael. Estaba vacía ahora, solo las marcas en las paredes de donde habían colgado cosas. Y finalmente salí al patio. Me senté en el suelo de cemento frente al manzano podado y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, no solo por los meses en coma, ni por mis muebles, mi decoración, mi hogar como lo conocía. Lloré por mi hijo, por el dulce niño que me abrazó y me dijo que me amaba, por el joven que prometió cuidarme siempre, por el hombre que debería haber estado a mi lado, pero que eligió a su esposa en lugar de a su madre. Lloré porque había ganado mi casa, pero había perdido a mi hijo, y esa pérdida me dolió más que cualquier otra cosa. No sé cuánto tiempo estuve allí. El cielo se oscureció. Las nubes finalmente se abrieron y empezó a llover. Gotas gruesas y frías me caían en la cabeza, en la espalda, pero no me moví. Dejé que la lluvia me empapara, dejé que me lavara las lágrimas. Y en medio de esa lluvia me hice una promesa a mí misma. Iba a reconstruir mi casa, iba a devolverle su alma, iba a sacar mis muebles del trastero, iba a quitar esa pintura blanca y devolverle el color crema a las paredes. Iba a cuidar mi manzano hasta que volviera a dar fruto. Y si Michael quería volver a formar parte de mi vida, tendría que ganárselo, porque ya no era la madre que lo perdonaba todo incondicionalmente. Ya no era la mujer que se quedaba callada. Era Emily Parker, y había sobrevivido a cosas peores. Cuando por fin dejó de llover, me levanté, con el cuerpo empapado y dolorido, pero con la cabeza bien alta. Entré en casa, fui al trastero del patio. Allí estaban mis cosas, amontonadas como basura. Mi sofá de tela floral, mi mesa de madera pintada, mis tazas desportilladas, mis platos de cerámica con flores. Todo cubierto de polvo, olvidado. Pero ahí seguía. Tomé una de mis tazas, la limpié con la manga, la llevé a la cocina, puse agua a hervir en esa estufa nueva que odiaba, preparé café y me senté en el suelo de la cocina, porque aún no había traído mi mesa, y tomé el café de mi vieja taza. Sabía a hogar, a resiliencia, a dignidad, y, en ese momento, supe que iba a estar bien. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día estaría bien. Pasé la primera noche sola en mi casa, no en mi cama. Esa cama enorme que los padres de Jessica habían dejado no era mía. No quería dormir allí. Dormí en el sofá de tela floral que había sacado del trastero. Lo limpié lo mejor que pude, le quité el polvo con un paño húmedo y lo tiré allí. Era incómodo. Las flores estaban marchitas, las almohadas aplastadas tras años de uso, pero era mío. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí plácidamente. Al día siguiente, me desperté temprano. El sol apenas salía cuando abrí los ojos. La luz se filtraba a través de las viejas cortinas que también había rescatado del almacén. Me levanté lentamente. Mi cuerpo aún estaba débil, pero cada día me sentía un poco más fuerte. Preparé café en mi vieja cafetera. Usé mi taza desportillada. Me senté en mi silla de madera cerca de la ventana de la cocina, y mientras tomaba ese café,
Mirando el patio donde mi manzano luchaba por sobrevivir con sus ramas mutiladas, tomé una decisión. No iba a quedarme amargada. No iba a pasar el resto de mi vida recordando lo que me habían arrebatado. Iba a reconstruir, iba a sanar, iba a perdonar. Pero perdonar no significaba olvidar, y perdonar no significaba permitir que volviera a ocurrir. Esa mañana llamé al abogado Davis. «Buenos días, señora Parker. ¿Qué tal la noche en casa?» «Buenos días, señor Davis. Le agradezco todo lo que ha hecho por mí». «No tiene que agradecerme. ¿Ya decidió qué hará con los cargos penales contra su hijo?» Respiré hondo. «Quiero retirarlos». Hubo silencio. «¿Está segura?» «Sí. Mi hijo cometió un error. Un grave error. Pero no quiero que vaya a la cárcel. Quiero que aprenda. Quiero que viva con las consecuencias de sus decisiones. Pero no así. Entiendo. Procederé a retirar los cargos. Pero, señora Parker, debe entender que si vuelve a hacer algo así, no lo hará, porque no le daré esa oportunidad». «¿Qué quiere decir?» «Quiero que prepare un testamento. Un testamento que deje claro que mi casa, mis bienes, todo lo que tengo, será donado a una fundación benéfica cuando muera. Mi hijo no heredará nada». El señor Davis tosió, sorprendido. «Señora, ¿está segura de esto?» «Completamente. He trabajado toda mi vida por esta casa. La construí con mi propio sudor. Y no permitiré que alguien que ha demostrado no valorarla se quede con ella cuando yo ya no esté. Entiendo. Prepararé los documentos». «Gracias, señor Davis». Colgué y sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza, no era ira. Fue una liberación porque, por fin, había tomado las riendas de mi vida. Los días siguientes me dediqué a limpiar. Saqué todos los muebles que habían dejado los padres de Jessica. El sofá de cuero, la mesa de cristal, la cama enorme, las lámparas modernas. Los apilé en el patio trasero, cubiertos con plástico. Michael podía venir a buscarlos cuando quisiera, o podían quedarse allí hasta que se pudrieran. No me importó. Poco a poco fui sacando mis cosas del trastero. Mi mesa de madera pintada regresó a la cocina. Mis sillas desparejadas, mi vieja estufa. Tuve que pagarle a un fontanero para que la reinstalara, pero valió la pena. En la sala puse mi sofá con estampados florales, mi mesa de centro de madera con marcas de tazas calientes, mi lámpara de pie con la pantalla de tela amarilla. Colgué mis cortinas viejas, mis cuadros baratos comprados en el mercadillo, y poco a poco la casa empezó a parecer lo que había sido, mi hogar. Una tarde, mientras pintaba las paredes de la sala, devolviéndoles ese color crema que tanto me gustaba, alguien llamó a la puerta. Era Michael. No lo había visto desde el día del desalojo. Había pasado una semana. Se veía fatal. Ojeras profundas, sin afeitar, ropa arrugada. «Mamá, Michael». Nos miramos un momento. «¿Puedo pasar?» Le hice sitio. Entró despacio, mirando a su alrededor, viendo los cambios, los muebles viejos que había vuelto a poner, las paredes a medio pintar. «¿Lo estás recogiendo todo?» «Sí, estoy dejando la casa como estaba antes». «Mamá, sobre lo que pasó». «No quiero hablar de eso ahora, Michael, pero quiero que sepas que lo siento». «¿De verdad lo sientes?» Me giré para mirarlo. «¿Lo sientes porque estuvo mal o porque se descubrió?» Guardó silencio. «Michael». Retiré los cargos. «No irás a la cárcel». Sus ojos se iluminaron, de alivio. «¿De verdad?» «Sí, pero hay condiciones». «¿Cuáles?» «Primero, nunca más volverás a tomar decisiones sobre mi vida, mis bienes, ni mi salud sin mi consentimiento explícito. Segundo, si vuelvo a enfermar o quedar incapacitado, habrá un documento legal que especifique exactamente quién tiene el poder de tomar decisiones sobre mí y no serás tú». Lo vi palidecer. «Madre». Tercera condición. Cambié mi testamento. Esta casa, todo lo que tengo, será donado cuando muera. No heredarás nada. ¿Oíste, verdad? Pero soy tu hijo. Soy tu único hijo. Y yo era tu madre, tu única madre. Y aún así, me dejaste sin nada, cuando creías que no despertaría. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Mamá, por favor, sé que te equivocaste. Sé que tomaste la peor decisión de tu vida. Pero aún así, soy tu hijo. Lo sé, y por eso retiré los cargos. Por eso no estás en la cárcel. Pero eso no significa que vaya a recompensarte por lo que hiciste dejándote todo lo que tengo». «¿Y qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?» Me acerqué a él. «Quiero que aprendas. Quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias.
Quiero que valores a quienes te quieren antes de que sea demasiado tarde. Te valoro, mamá. Te quiero. Entonces, demuéstramelo. No con palabras, sino con hechos. ¿Cómo voy a darme cuenta de eso yo solo? Estaba allí, en medio de mi sala, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Y una parte de mí quería abrazarlo. Quería decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba por completo. Pero no lo hice, porque no todo estaba bien, y el perdón completo había que ganárselo. Puedes venir a visitarme cuando quieras, dije en voz baja. Pero ya no soy la madre que dice que sí a todo. Ya no soy la mujer que se sacrifica sin límites. Soy Emily, y si quieres una relación conmigo, será bajo mis condiciones. Asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. ¿Cómo van las cosas con Jessica? Su rostro se ensombreció. No van bien. Está muy enfadada. Dice que elegí a mi madre antes que a ella, que la humillé delante de sus padres. ¿Y qué le dijiste? Que hice lo correcto, que debería haber hecho esto desde el principio. Sentí algo en el pecho, algo parecido al orgullo. ¿De verdad le dijiste eso? Sí. Y ella dice que necesita tiempo, que no sabe si podrá seguir casada conmigo. ¿Y tú qué quieres? No lo sé, mamá. Quiero a Jessica, pero no puedo seguir siendo la persona que era, la persona que la dejaba tomar todas las decisiones, la persona que te lastimó para complacerla. Me senté en mi sofá floreado. Michael, siéntate. Se sentó a mi lado. Cuando murió tu padre, yo tenía 30 años. Estaba sola, con un niño de 8 años, sin dinero. Habría sido fácil rendirme. Habría sido fácil dejar que la amargura me consumiera. Pero no lo hiciste. No, porque decidí que iba a ser más fuerte que mis circunstancias. Decidí construir una vida decente para ti y para mí. Lo miré a los ojos. Ahora estás en una situación similar. Tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Un hombre que se deja manipular o un hombre que toma sus propias decisiones, aunque sean difíciles? Y si Jessica me deja, entonces no era la persona indicada para ti. Pero la amo. El amor no basta, Michael. También necesitas respeto. Necesitas que tu pareja te valore como persona, no solo como proveedor o una extensión de ella. Se quedó en silencio pensando. ¿Amaste a tu padre? Sonrió con tristeza. Mucho, pero lo que más valoro en nuestra relación no fue solo el amor, fue el respeto mutuo. La cosa es que él nunca me pidió que dejara de ser quien era, y yo nunca se lo pedí. Jessica siempre quiso cambiarme. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque lo vi desde el primer día que la conocí. Vi cómo te miraba, cómo miraba tu ropa, tu coche, tu vida, como si todo necesitara mejorar. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque eras feliz, o yo creía que lo eras, y quería que lo fueras. No sé si yo era feliz, mamá, de verdad no lo sé. Tomé su mano. Entonces tienes que averiguarlo, pero hazlo por ti, no por ella, no por mí, por ti. Estuvo de acuerdo. Nos quedamos en silencio un buen rato. Por fin, Michael habló. ¿Volverás a confiar en mí? Pensé detenidamente mi respuesta. No lo sé, hijo. La confianza es como un espejo. Una vez que se rompe, puedes volver a pegar las piezas, pero siempre verás las grietas. Lo entiendo, pero eso no significa que no podamos intentarlo. Solo significa que llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás meses, quizás años. Quizás nunca vuelva a ser igual, pero podemos construir algo nuevo, algo diferente, algo mejor quizás, si ambos estamos dispuestos a trabajar en ello. Se puso de pie. Gracias, mamá, por no enviarme a la cárcel, por darme otra oportunidad. Eres mi hijo. Siempre tendrás oportunidades conmigo, pero ya no tendrás carta blanca. Sonrió débilmente. Entendido. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio la vuelta. ¿Puedo ayudarte a pintar? Miré las paredes a medio pintar. ¿De verdad quieres? Sí, me gustaría. Me gustaría pasar tiempo contigo, haciendo algo juntos, como antes. Sentí lágrimas en los ojos, pero las contuve. Ven el sábado, temprano por la mañana. Prepararé café y pan dulce. Su sonrisa se ensanchó. Allí estaré. Y se fue. Esa noche me senté en el patio frente al manzano. Sus ramas aún estaban desnudas, pero si me fijaba bien, podía ver pequeños brotes verdes que empezaban a brotar. Nueva vida, crecimiento. Después de la poda brutal, el árbol se estaba recuperando, igual que yo. Tomé mi taza de café y la levanté al cielo. Para un nuevo comienzo. Susurré sobre dignidad, sobre fuerza, y di un sorbo.
Sabía amargo, pero también sabía a victoria. El sábado siguiente, Michael llegó a las 8 de la mañana. Traía una bolsa de dulces de una panadería cercana, la misma donde los compraba cuando era niño. Traje rollos de canela y tartas, tus favoritos. Sonreí. Gracias. Preparé café. Nos sentamos en la cocina, en mi mesa de madera pintada, y, por primera vez en años, desayunamos juntos, sin tensión, sin que Jessica nos interrumpiera, sin llamadas urgentes del trabajo, solos él y yo, como en los viejos tiempos. Después del café, pintamos. Michael se puso una camiseta vieja y empezamos a pintar las paredes de la sala, color crema, el color que me encantaba. Trabajamos en silencio la mayor parte del tiempo. Un silencio cómodo, nada incómodo. A media mañana, mientras pintábamos, Michael habló. Mamá, ¿te acuerdas de cuando era niño y te ayudaba a vender pasteles en la plaza? Sonreí. Claro que me acuerdo. Cargaste esa caja pesada sin quejarte. Quería ayudarte. Quería que estuvieras orgulloso de mí. Siempre he estado orgulloso de ti, Michael. Incluso ahora. Dejé de pintar y lo miré. Estoy decepcionado con lo que hiciste, pero sigo estando orgulloso del hombre en el que puedes llegar a ser. Y si no llego a serlo, será tu decisión. Pero seguiré esperando, porque eres mi hijo, y los hijos siempre tienen la oportunidad de crecer. Volvió a pintar, pero vi lágrimas corriendo por su rostro. No dije nada. Seguí pintando a su lado. Al final del día, las paredes estaban terminadas, color crema, perfectas. La casa empezó a verse como antes, como mi hogar. Michael se quedó hasta tarde. Cenamos juntos, cazuela con arroz, comida sencilla pero hecha con cariño. Al irse, me abrazó fuerte. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte. Nunca te rendiré, pero tampoco dejaré que me vuelvas a hacer daño. Lo sé, y no lo haré, te lo prometo. Que no sean solo palabras, Michael, que sean acciones. Lo serán. Y se fue. Me quedé en la puerta, viéndolo caminar hacia su coche, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No la esperanza de que todo volviera a ser como antes, sino la esperanza de que pudiéramos construir algo nuevo, algo más fuerte, algo basado en el respeto, en límites sanos, en el amor verdadero, no en el sacrificio a ciegas, sino en la dignidad mutua. Pasaron 3 meses, 3 meses en los que mi vida, poco a poco, recuperó su ritmo. Mi casa quedó completamente restaurada, las paredes color crema, mis viejos muebles en su sitio, el manzano con nuevas hojas verdes, brotando pequeñas pero firmes. Volví a vender pasteles en la plaza los fines de semana, no porque necesitara el dinero, sino porque lo disfrutaba, porque me hacía sentir útil, porque me conectaba con la gente de mi barrio. Emily, qué alegría verte de vuelta. Pensábamos que te habías ido. Supimos que estabas muy enferma. Y yo sonreía y les contaba, sin dar muchos detalles, que había estado en el hospital, pero que ya estaba bien. La vida seguía. Michael me visitaba cada 2 semanas. A veces me traía dulces. A veces simplemente venía a sentarse conmigo en el patio a tomar un café. No hablamos mucho de lo sucedido. Eso ya se había dicho. Pero poco a poco fuimos reconstruyendo algo. No era como antes. Nunca volvería a ser como antes, pero era algo nuevo, algo más honesto. Un sábado, mientras tomábamos café bajo el manzano, le pregunté, ¿cómo va todo con Jessica? Guardó silencio un momento. Se ha ido. Se fue, sí, hace un mes. Dijo que no podía estar con alguien que prefería a su madre antes que a ella. Sentí una punzada en el pecho. Lo siento, hijo. No lo siento. Lo miré sorprendida. No, mamá. Me di cuenta de algo después de que se fuera. Me di cuenta de que, todos estos años, he intentado ser alguien que no era, intentando complacerla, intentando ser suficiente para ella, y nunca lo fui, nunca lo sería. ¿Cómo te sientes? ¿Libre? Sonrió con tristeza. Por primera vez en años, me siento libre. Tomé su mano. Me alegro por ti. De verdad, mereces a alguien que te quiera tal como eres, no a alguien que quiera cambiarte. Asintió. Sus padres también se fueron. Alquilaron un pequeño apartamento en otro barrio. Frank tuvo que volver a trabajar. Sara hace trabajos esporádicos para ayudar con los gastos. No dije nada. No sentí satisfacción ni alegría por su situación. Solo aceptación. Las consecuencias naturales de sus decisiones. Una tarde, mientras regaba el manzano, la señora Higgins vino a visitarme. «Emily, ¿puedo pasar?».
Por supuesto, señora Higgins. Pase. Fuimos a la cocina. Preparé café. ¿Cómo estás, querida? Bien. Cada día mejor. Me alegra tanto verte así. Cuando despertaste del coma pensé que no sobrevivirías. Yo también lo pensé, pero aquí estoy. ¿Y tu hijo? ¿Cómo está? Creo que se está encontrando a sí mismo. Jessica lo dejó. La señora Higgins asintió. Lo sé. Me encontré con Jessica hace 2 semanas en el mercado. Ah, sí. Sí. Era diferente. Más delgada, con el pelo revuelto. Nada que ver con la Jessica que conocíamos. ¿Hablaron un poco? Me dijo que vivía con sus padres, que Michael la había decepcionado, que no podía creer que la hubiera puesto en esa situación. Tomé un sorbo de café. ¿Y qué le dijiste? Le dije que las decisiones tienen consecuencias y que quizás debería haberlo pensado antes de quitarle la casa a su suegra. No pude evitar sonreír levemente. ¿De verdad le dijiste eso? Claro, alguien tenía que decírselo. La señora Higgins me guiñó un ojo. 2 semanas después recibí una llamada. Era un número que no reconocí, pero contesté. ¿Señora Emily Parker? Sí, soy yo. Soy la señorita Thompson, del hospital donde ingresó. Llamamos porque estamos revisando su caso y queremos hacerle algunas preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre las decisiones médicas que se tomaron durante su coma y quién las autorizó. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, según nuestros registros, su hijo firmó varios documentos autorizando tratamientos y procedimientos. Pero ahora que hemos revisado los archivos, hemos notado que algunos de estos documentos tienen irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Prefiero no hablar de esto por teléfono. ¿Podría venir al hospital esta semana? Sí, puedo ir. Perfecto. El jueves a las 2 p.m. ¿Le parece bien? Sí, allí estaré. Colgué. ¿Qué más había hecho Michael mientras yo estaba en coma? El jueves fui al hospital. La señorita Thompson era una mujer de unos 40 años, seria, con gafas y el pelo recogido en un moño apretado. Me recibió en su consultorio. Señora Parker, gracias por venir. Sé que esto debe ser incómodo para usted. ¿Qué descubrieron? Abrió una carpeta. Durante su coma, su hijo autorizó varios tratamientos y procedimientos. Algunos eran necesarios, pero otros no. ¿Cómo qué? Por ejemplo, autorizó la suspensión de ciertos tratamientos de rehabilitación temprana, tratamientos que habrían ayudado a prevenir la atrofia muscular y facilitado su recuperación. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Por qué haría eso? La señorita Thompson me miró con compasión. Según las notas de la enfermera, su nuera insistía en que falleciera en paz, para no prolongar su sufrimiento innecesariamente, pero yo no sufría. Estaba en coma. Lo sé, y por eso estamos revisando el caso. También descubrimos que su hijo intentó acceder a su seguro de vida mientras usted estaba inconsciente. ¿Mi seguro de vida? Sí. Tiene una póliza pequeña de $20,000. Su hijo intentó cobrarla, alegando que no tenía posibilidad de recuperación, pero la compañía de seguros se negó porque aún estaba viva. Me quedé sin palabras. Michael había intentado cobrar mi seguro mientras yo luchaba por mi vida. ¿Hay alguna acción legal que desee emprender?, preguntó la señorita Thompson. Cerré los ojos. No, ya hice lo que tenía que hacer. Puse límites, pero gracias por avisarme. ¿Estás seguro? Sí. La vida ya se está encargando de enseñarme las lecciones necesarias. No le conté a Michael nada de lo que me había dicho la señorita Thompson, no porque quisiera protegerlo, sino porque ya no importaba. Él ya había tomado las decisiones que debía tomar. Yo ya había establecido los límites que necesitaba. Y la vida ya estaba haciendo su trabajo. La señora Higgins me dijo que Jessica tuvo que vender sus joyas, las joyas que le encantaba presumir, los pendientes de oro, el collar de perlas, el reloj caro, todo vendido para ayudar a sus padres a pagar el alquiler. También se enteró de que Michael había sido despedido del trabajo, no por bajo rendimiento, sino porque la empresa estaba recortando personal, y él, sin el apoyo de Jessica, sin la apariencia de éxito que ella exigía, había sido uno de los primeros en la lista. No sentí alegría al escuchar estas cosas, solo comprensión. El karma es simplemente la vida respondiendo a nuestras decisiones. Un domingo por la tarde, Michael vino a visitarme. Parecía cansado, pero más tranquilo que antes. «Mamá, perdí mi trabajo». «Lo sé», me lo dijo la señora Higgins. Nos sentamos en el jardín.
El manzano ya tenía ramas llenas de hojas. Todavía no había manzanas, pero parecía vivo, fuerte. ¿Qué vas a hacer? No sé, estoy buscando otro trabajo. Pero mientras tanto, estoy vendiendo algunas cosas, simplificando mi vida. ¿Qué te parece? La verdad, bien. Me di cuenta de que tenía muchas cosas. No necesitaba las cosas que compré para impresionar a Jessica, para impresionar a sus padres, para parecer más exitoso del que era. Y ahora solo quiero vivir honestamente, trabajar duro, ser mejor persona, un mejor hijo. Lo miré. Estás creciendo, Michael. Tuve que caer primero. A veces es necesario. Tomó un sorbo de café. Mamá, sé que cambiaste tu testamento. Sé que no heredaré nada. Es cierto. Y no pasa nada. Lo entiendo. Me lo merezco. No se trata de lo que tú mereces. Se trata de proteger lo que he construido y asegurarme de que, si algo me pasa, ayude a quienes realmente lo necesitan. Asintió. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Podrás alguna vez perdonarme por completo? Consideré mi respuesta. Ya te perdoné, Michael, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas volverán a ser como antes. Significa que estoy dejando atrás el dolor, significa que te estoy dando la oportunidad de ser mejor. Pero la confianza, eso es algo que tienes que recuperar. Lo haré, lo prometo. No me lo prometas, simplemente hazlo. Sonrió. Lo haré. Esa noche me senté solo en el patio. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro. El aire olía a tierra, húmeda. Había llovido esa misma tarde. Miré el manzano. Sus hojas se mecían suavemente con la brisa, y pensé en todo lo que había sucedido. El derrame, el coma, el despertar, la traición, la lucha, la recuperación. Y me di cuenta de algo. No necesitaba venganza. No necesitaba destruir a nadie. La vida se había encargado de todo. Michael había perdido su matrimonio, su trabajo, su apariencia de éxito. Jessica había perdido su estatus, su comodidad, su control. Los padres de Jessica habían perdido su hogar, su tranquilidad, su cómoda jubilación. No por mí, por tus propias decisiones. La vida siempre cobra sus deudas. Le susurré al viento y tomé un sorbo de café. Sabía a paz. Han pasado 6 meses desde que desperté del coma, 6 meses desde que volví a la vida y descubrí que todo había cambiado. Hoy es domingo. El sol entra a raudales por la ventana de mi cocina, iluminando mi taza de café y el plato de dulces que compré ayer en la panadería del barrio. Estoy sentado en mi escritorio, de madera pintada, el mismo escritorio donde Michael hacía sus tareas de niño, el mismo escritorio donde tomé miles de cafés a lo largo de mi vida. Afuera, en el patio, mi manzano tiene su primera manzana. Solo una, pequeña, todavía verde, pero ahí está. Después de la poda brutal, después de quedar desnudo y herido, el árbol ha vuelto a dar fruto, como yo. Michael encontró trabajo hace 2 meses. No es el mismo trabajo que tenía antes. No es en una oficina elegante con un título impresionante. Es en una pequeña firma de contabilidad, ayudando a negocios locales con sus impuestos. Gana menos, pero está más tranquilo. Ahora viene a visitarme todas las semanas. A veces trae flores del mercado. A veces solo trae su presencia. Y con eso basta. La semana pasada me ayudó a arreglar una gotera en el techo. Trabajamos juntos en silencio, como antes. Al terminar, nos sentamos en el patio a tomar limonada. Mamá, dije mirando el manzano, hay una manzana. Sí, la primera vez desde que lo podaron. Volverá a crecer fuerte, como todo lo que sobrevive a las tormentas. Me miró. ¿Te refieres al árbol o a ti? Sonreí. De ambos. No he vuelto a saber de Jessica. La señora Higgins me dijo que se mudó con sus padres a otra ciudad, lejos de aquí, lejos de los recuerdos. Le deseo lo mejor, de verdad, porque guardar rencor solo envenena a quien lo guarda. Y ya no tengo espacio en mi corazón para el veneno. Esta mañana, mientras regaba el manzano, pensé en todo lo que he aprendido. He aprendido que el amor sin límites no es amor, es autodestrucción. ¿Estás de acuerdo con Emily? Deja un comentario y comparte una lección que hayas aprendido. Aprendí que perdonar no significa permitir que te vuelvan a herir. Aprendí que la lealtad es más importante que mantener la paz a toda costa. Aprendí que a veces las personas que amas te decepcionan y que está bien sentir dolor por ello,
pero también está bien seguir adelante. Aprendí que el karma no es venganza, es simplemente la vida respondiendo a nuestras decisiones. Y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 60 años, no soy joven, pero tampoco estoy acabado. Todavía puedo hornear pasteles, todavía puedo pintar paredes, todavía puedo plantar árboles y verlos crecer, todavía puedo vivir. Ayer, una joven vino a comprarme pasteles en la plaza. Tenía unos 30 años. Llevaba a un niño pequeño de la mano. Señora, ¿todavía tiene pasteles de carne? Sí, cariño. ¿Cuántos quiere? 6 por favor. Mientras empaquetaba los pasteles, noté que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Estás bien? Asintió rápidamente. Sí, solo fue un día difícil. Le entregué los pasteles. La vida es dura, a veces, pero siempre pasa. Siempre. Me miró con ojos brillantes. ¿Lo crees? Lo sé, porque he tenido demasiados días difíciles. Pero aquí estoy. Sonrió débilmente. Gracias, señora. De nada, querida. Cuídate. Se fue con su hijo, y me quedé pensando. Quizás esta sea mi nueva misión en esta vida. Recordarles que los días difíciles pasan, que las tormentas terminan, que después de la oscuridad siempre hay luz. Esta tarde, Michael viene a cenar. Voy a preparar su plato favorito, guiso de arroz. Nos sentaremos a la mesa como antes y hablaremos de cosas sencillas, de la vida, del futuro. No hablaremos del pasado, que ya se ha dicho. Construiremos algo nuevo, algo basado en el respeto, la honestidad y los límites saludables. Y, tal vez, algún día, volvamos a tener plena confianza. O tal vez no, pero no importa, porque lo importante no es volver a ser como éramos. Lo importante es ser mejores que antes. Si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas una cosa. No importa lo oscuro que sea tu día, no importa quién te traicionó, no importa lo perdido que te sientas, siempre hay una salida, siempre hay una manera de empezar de nuevo. Desperté de un coma y descubrí que me lo habían arrebatado todo, mi hogar, mi dignidad, mi lugar en el mundo, pero no me rendí. Si alguna vez has pasado por algo similar, deja un comentario. Comparte tu historia de superación. Luché, me puse de pie, puse límites, reclamé lo que era mío, y si pude hacerlo a los 60 años, después de 6 meses en coma, después de perderlo casi todo, tú también puedes. No necesitas venganza, solo necesitas dignidad. No necesitas destruir a nadie, solo necesitas protegerte. Y, sobre todo, necesitas recordar que mereces respeto, incluso de la gente que amas, especialmente de la gente que amas. Me llamo Emily Parker, tengo 60 años, y esta fue mi historia, la historia de cómo lo perdí casi todo, y cómo me recuperé, no con ira, ni con venganza, sino con dignidad, con límites y con la certeza de que merezco ser tratada con respeto. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a poner límites, a defender su dignidad, habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Que Dios te bendiga. Y recuerda, después de la tormenta, siempre vuelve a brillar el sol.